¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Hoy es martes 11 de junio de 2019. Estamos sumidos en un proceso postelectoral en el que los diferentes ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso el propio Gobierno de la Nación está siendo negociado por las diferentes fuerzas políticas. Un escenario político absolutamente fragmentado, atomizado, en el que no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 grandes fuerzas políticas de vocación nacional, la menor de ellas tiene 2.700.000 votos, ahí es nada, pugnan por la hegemonía. Ahora mismo la Comunidad de Madrid, el Parlamento Autonómico madrileño, en el barrio madrileño de Vallecas, está inaugurando la legislatura. Y vamos a ver si existen o no sorpresas, porque estaba previsto que fuera el candidato de Ciudadanos el que presidiera la mesa del Parlamento Autonómico madrileño. Sin embargo, hace cosa de 15 o 20 minutos, Iván Espinosa de los Monteros, uno de los negociadores de Vox, portavoz parlamentario también de la formación de Santiago Abascal, ha hecho público un tuit bastante desconcertante, según el cual los que a última hora, decía el tuit, se han bajado del barco de la negociación, serán los únicos responsables de que ese barco vaya a la deriva. En fin, vamos a ver si hay sorpresas o todo sigue como hasta ahora. Parecía que la triple alianza entre Ciudadanos, el centro, el Partido Popular, centro-derecha y la derecha Vox iba a actuar de manera inteligente y iba a hacer valer los votos que les daban la mayoría en el Parlamento Autonómico madrileño. Como les digo, vamos a estar muy pendientes de qué demonios está ocurriendo allí. Como también vamos a estar pendientes del penúltimo día del juicio, el penúltimo día del Tribunal Supremo. Están hablando en estos momentos, dando su testimonio, las diferentes defensas de los 12 líderes separatistas que presumiblemente, y esto lo tendrá que dirimir el juez Marchena y el resto de jueces del Supremo, dieron un golpe de Estado. Si el jueves pasado fueron la abogacía del Estado y también la Fiscalía las que ofrecieron sus últimos testimonios, hoy están siendo las defensas de Oriol Junqueras, de Jordi Turull, de Josep Rull, de Raúl Romeva, en fin, de Jordi Sánchez, de Jordi Cuixart, de todos los acusados de esos delitos tan graves de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos. Y mañana, en el último día del juicio del Supremo, hablarán, por último, los propios acusados. Una vez más, fueron ellos los que abrieron esta macro sesión del Tribunal Supremo y serán ellos también los que mañana la cierren. Y el jueves tendremos a una experta en periodismo judicial y legal como es Teresa Jiménez, para que nos haga un resumen, una síntesis, para que nos ofrezca lo más comprensible, lo más inteligible posible los resultados de este juicio, que no el fallo judicial que se prevé para dentro de unos meses. Como les digo, día importante en varios lugares, en la Asamblea de Madrid, pero sobre todo en el Tribunal Supremo, donde los abogados, las defensas de los golpistas están intentando hacer lo posible para que a sus defendidos les caiga la condena menor. Ya saben ustedes que la Fiscalía insiste en esa rebelión. En el caso de Junqueras sería alrededor de 25 años. La abogacía del Estado rebaja la acusación hasta la sedición y no la rebelión. Y los abogados, las defensas de los acusados, hablan directamente de libertad, de que no han cometido ni un solo delito. Veremos en cualquier caso cómo acaba todo esto, porque las consecuencias de un fallo duro en contra de los golpistas podrían incluso desestabilizar el gobierno de la nación y desde luego a Cataluña y a la Generalitat de Cataluña, que podría precipitarse hacia una nueva cita electoral. Tenemos un programa interesante como todos los martes, porque los martes hay Centinela del Misterio. Vamos a hablar de misterios, vamos a hablar de una familia política, quizá la mayor estirpe política o la más conocida, que son los Kennedy. Vamos a hablar también con Alfredo Fernández, abogado y analista político, vamos a hablar con Xavier Cajo y vamos a hablar con Miguel Gutiérrez Pérez. Pero el primero de ellos es Carlos Bustos, el Centinela del Misterio. Carlos,
Buenos días. ¿Cómo estamos, buen hombre? Echándote de menos, hombre. Hacía ya 3 semanas que no venías por aquí. Dos. Pero sabes que la primera por elecciones y la segunda pues por temas de trabajo, pero sabes perfectamente que las personas que te mando cubren Nivelón. el expediente incluso mejor que yo. No, mejor que tú no, pero nivelón. José Luis Hernández Garbi y Villatoro. Hablando además de la semana clave en la que se cumplían, fue la semana pasada, 75 años del desembarco de Normandía. De manera que yo te lo agradezco, que me enviaras tanto talento. Fíjate que se hicieron en menos de 72 horas, Villatoro y Garbi, junto conmigo. Nos hicimos en menos de 72 horas, yo en el de televisión no participé, pero hicimos la Biblioteca del Centinela, presentando el libro Lo que nadie conoce del día D. Después vinieron aquí a hacer Tu redacción abierta y poco después hicimos el Centinela del Misterio en radio, hablando de la Segunda Guerra Mundial, de misterios de la Segunda Guerra Mundial y de la personalidad sorprendente, increíble y desconocida del Führer, de Adolfo Hitler, con cosas que hay que bucear muy dentro de la historia para decir, pero esto es posible que un degenerado de estas características lo sea a nivel personal y profesional, pero lo sea más a nivel interno, con unas mentes despreciables, incluso con acoso sexual a su propia sobrina, la sobrina de Adolf Hitler, bueno, bestial. Ese programa de radio lo recomiendo a todo el mundo, el que hicimos en Met Radio, que está en la plataforma iVoox, sobre los misterios de la Segunda Guerra Mundial y en concreto sobre Adolf Hitler. Yo no he visto, porque estamos acostumbrados a ver cosas de Hitler, pues su personalidad paranoide, la obsesión por la raza aria, cómo llegó a ser canciller alemán, cómo se le fue de las manos la guerra, el holocausto nazi con los judíos. Estamos acostumbrados a eso, pero hay una parte oscura de la vida personal de Hitler que recomiendo que la gente indague, o directamente que se escuche el Centinela Radio en metropolitanradio.es. Bestial, yo me quedé con la boca abierta de lo que aprendí, también gracias a Villatoro y a Pere Cardona, no te pierdas a este. Lo que pasa es que como está en Cataluña, pues no fue posible traerle con esa celeridad, ¿no? Bueno, pues desde luego, cuando Carlos Bustos no puede venir al Centinela, me manda personajes e historias de muchísima calidad. Hoy vamos a hablar, como les decía, de una estirpe política, en fin, conocida por todos, conocida por sus gestiones y por sus perfiles de tipo político, pero también por el glamour que siempre desprendieron y por ser precisamente una familia de la que todos han participado de la política en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Supongo que ya sabrán de quién les hablo, de la familia Kennedy. Y en concreto vamos a abordar un personaje, que es Ted Kennedy. Pero antes, me advertías, antes quieres hacer una breve reseña sobre algo que no tiene que ver con Ted Kennedy. No, la famosa maldición de los Kennedy. En primer lugar, esto no es misterio esotérico, Puede ser un misterio porque todo en la vida es misterio. Puede ser un misterio, Rafa, el por qué más de 30 miembros de la familia Kennedy, el por qué desde 1941, que comienza, entre comillas, la maldición, hasta 2009, que acaba la maldición, curiosamente, con Ted Kennedy, con la muerte de Ted Kennedy. Del 41 al 2009 acaba la maldición con la muerte de Ted Kennedy, ¿vale? Evidentemente es un misterio, Rafa. Pero lo que nos tenemos que echar las manos a la cabeza en que en esa época de tiempo, de 1941 a 2009, hay más de 30 y 35 casos luctuosos, terribles, relacionados con la familia Kennedy. Tal vez, ¿qué es lo que más conocemos? ¿Qué es lo más mediático? Pues el asesinato en 1963 de JFK, claro, y posteriormente el asesinato de su hermano Bobby Kennedy en Los Ángeles, también con un tiroteado, en 1968. Tal vez no. Y luego, bueno, pues alguna chorradilla, como qué tuvo que ver la familia Kennedy con la muerte de Norma Jean, o sea, de Marilyn Monroe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo, en la segunda parte, en la parte final del programa, muy rápido te voy a telegrafiar solo 16 o 18 hechos, de los 30, pero solo 16 o 18. ¿A cuál más trágico? ¿A cuál más bestial? Y todos con el apellido Kennedy. Eso sí, tenemos que empezar con Ted Kennedy. ¿Por qué con Ted Kennedy? Primero fue el último. De los tres parece ser lumbreras, JFK, Bobby, que para mí Bobby sí era el más centrado, y Ted, todo el mundo decía que Ted Kennedy
Era el más inteligente, el más brillante. Joder, pero ese era un Teletubby. Si Ted Kennedy era un auténtico Teletubby, era un infantiloide. O sea, no tenía que pedir permiso a la pierna izquierda a la derecha para ponerse a bajar escaleras. O sea, hay presidentes de los Estados Unidos nefastos como Gerald Ford o como Nixon, que son catedráticos en términos generales comparado con Ted Kennedy. Lo que ocurre es que se le da una magnificencia a Ted Kennedy por una razón, porque era el único de la saga que quedaba vivo y el único que tenía ciertas pretensiones y ciertos riesgos, porque eso sí es un riesgo, de volver a ser presidente de los Estados Unidos otro Kennedy, con lo cual el padre, que estaba ya en esa época excesivamente perjudicado, eso es el karma. Porque probablemente de las peores personas que han pisado sobre la faz de la Tierra es el patriarca de los Kennedy. Es el originario de la maldición Kennedy, en 1941. Entonces, no tenía otra. Le quedaban 2 telediarios y un informe semanal. Esto en 1969, que es cuando murió el patriarca de los Kennedy. O ponían el candelero al último Kennedy decente, entre comillas, insisto, porque era un Teletubby, o se acababa. Y era el único, Ted Kennedy era el único, ahí le tenemos a Ted, era el único capaz de poder ganar la presidencia de los Estados Unidos en 1972. Pero claro, el padre de los Kennedy, el patriarca, no contaba con un hecho que no por ser menos mediático, fue terrible, fue de cárcel. Si ese hecho en vez de ocurrir en Massachusetts, a Ted Kennedy le ocurre en Florida, en Texas o en cualquier otro estado, se pudre en la cárcel mucho tiempo, muchísimo. Y por este hecho no llegó ni a entrar en la cárcel, porque le condenaron a 2 años de prisión, pero por no tener antecedentes, que los tenía, y mucho tirar de influencias que hizo el patriarca de los Kennedy para que ciertas cosas irregulares en la vida de Ted no salieran a la luz pública y así la justicia no le condenara a más de esos 2 años que sí hubiera entrado en prisión, incluso en Massachusetts. Vale. ¿Te parece que veamos el tráiler de una película precisamente sobre el hecho de lo que nos estás hablando? A ver si es ese hecho, venga. Es una película que se publicó, se conoció hace poquito, el escándalo de Ted Kennedy. Tiene que ver con... En fin, mejor antes de explicárselo, sí, vamos a ver el tráiler. Brindemos por el senador. Y porque Ted llegue a la Casa Blanca en el 72. Familia. No hay una palabra más importante. Compartimos un vínculo de por vida. Tenemos un problema aquí, en Chappaquiddick. Ha habido un accidente. Nos encontramos, Sam y yo. ¿Qué demonios pasó anoche? Que yo conducía. Lo único que sabemos es que la opinión pública pedirá tu cabeza. Contaremos la verdad, o nuestra versión de ella. Quiero que sepáis que hicimos todo lo posible por salvarla. ¿Cómo podemos ayudar al senador? Un cadáver guarda un montón de secretos claves para ser declarado culpable o inocente. ¿Está diciendo que existe la posibilidad de que no se ahogara? Podría haberla sacado del coche en 25 minutos. Si me hubiesen avisado. A veces el camino en el que estás no es el camino que has elegido. Una película basada en hechos reales. Así fue, ¿no? Y valiente la película, ¿eh? Y valiente la película. Señor, 50 años después, ¿por qué todo el mundo decide hacer películas 50 años después, aproximadamente? Si no se va a desclasificar nada. Si mientras esté de presidente Donald Trump no va a desclasificar nada, porque es raro que Donald Trump no esté en todos los... Es un perejil, están todas las salsas. Entonces, vete tú a saber. De la misma manera que todos tenemos posibilidades de que nuestro padre sea Julio Iglesias, un Borbón o un Kennedy, pues en todos los casos de estas características ocurridos en los Estados Unidos, todos tenemos posibilidades, o todos tienen posibilidad de que aparezca Donald Trump en un rinconcito, o por lo menos su nombre, ¿no? El tema es terrorífico, o sea, es triste. Ponnos en contexto, Carlos. Esto que estamos viendo, obviamente... Esto ocurrió de verdad. Esto es cierto. Muy cierto. Lo que nadie sabe muy bien es
la razón por la que esa mujer murió. Pues yo te lo voy a contar. A ver. Porque además, en la película, insisto, es una película súper valiente, porque hay Kennedys vivos. Pero... Y porque relativamente Ted Kennedy, el responsable de todo aquello, ha muerto hace 10 años. Y tiene familia, evidentemente. Pero se obvian... Bueno, no es que se obvian. Se dicen cosas de soslayo que tienen una importancia capital y que para mí son claves a la hora de por qué este cobarde y sinvergüenza de Ted Kennedy sale por patas después del accidente. Del accidente, pero ponnos en contexto, o sea, ese accidente, ¿cuándo se produce? ¿En qué año se produce? ¿Por qué se produce? ¿Quién es esa mujer que le acompañaba? O sea, es Mary Jo. Luego vemos los misterios que rodearon al hecho luctuoso, pero antes ponnos en contexto, de lo general Esas o son fotos particular. reales, eso no es de la película, ¿eh? Esas Son fotos que te he reales. conseguido son de hemeroteca y son auténticas. Vale. Mary Jo Kopechne. Ahora te explicaré A ver, quién empieza era. desde el principio. ¿ok? Empezamos desde el principio. Sí. 18 de julio de 1969. 18 de julio. De 1969. ¿Una fecha que a ti te dice algo, el 18 Sí, de julio? fecha de... para unos un golpe de Estado, para otros alzamiento nacional glorioso y para otros simplemente la paga del 18 de julio. ¿Y para Carlos Bustos, qué Para representa mí, esa fecha? fecha del alzamiento nacional. Venga, podemos continuar. Bueno, y lucha contra una tiranía republicana. ¿Vale? Que no quiere decir que... Veo que hoy vienes valiente, sí. Que no quiere decirse que esté de acuerdo con las formas del general Mola, ¿eh? Que no quiere decirse que esté de acuerdo. Y que para mí fuera legal ese golpe de Estado o ese alzamiento Ya nacional. te estás viniendo no, menos, no, no, no me estoy viniendo abajo, pero es que era lo que tocaba. España iba directa a la ruina y a la quiebra, más absoluta, tanto moral, bueno, económica ya, tantos años de república, estamos comiendo chuscos de madera, ¿vale? Gracias a la república. O sea, con lo cual, era necesaria, cuidado, pero no así, tal vez. O sea, provocar una guerra entre hermanos... ¿Pero la provocó el bando nacional? Fue durísima. No, bueno, para mí todo esto es como Hansel y Gretel. Se fueron poniendo piedrecitas en el camino hasta que hubo un tal general Mola que dijo hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Y hay que sublevarse porque vamos a la más absoluta de las ruinas, que ya estábamos. Simplemente eso. Pero para mí las formas no fueron las correctas. Tal vez, yo no vivía en esa época, no soy un historiador, digamos, brillante, me encanta la historia, pero no soy un historiador brillante. Pero es que tal vez a lo mejor no había otra salida después de tantos años, lo desconozco. Pero lo que sí es real es que una guerra entre hermanos es lo más duro que puede haber y todavía, 80 años después, ¿no? Creo que estamos pagando aquella guerra. Esto ha venido a cuento porque el accidente del que ustedes están viendo imágenes se produce precisamente un 18 de julio. No del 36, sino de, ¿qué año? 69. 69. La historia no fue excesivamente mediática, de hecho en el tráiler de la película se dice lo que nunca se contó, lo que nadie se atrevió a contar y lo que quedó prácticamente oculto durante años. Y se cuenta ahora porque, insisto, han pasado esos 50 años de rigor. Bueno, pues por dos motivos no fue mediático. A ver. El primero y el más importante porque la familia Kennedy lo ocultó absolutamente todo. La familia Kennedy falsificó hasta documentos. ¿Pero ocultó el qué? Porque aún no nos has explicado qué ocurrió ese día. Bueno, déjame que te ponga en situación. Y la segunda de por qué se ocultó lo que te voy a contar es porque les vino muy bien que justo en esa época había 3 astronautas en órbita para pisar la Luna. Acuérdate. 69, de verdad. 18 de julio del 69, 19 de julio del 69, 20 y 21 es la época, se lanza la plataforma para llegar a la Luna y por primera vez el famoso Apolo. un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Eso es en esas fechas. Es más, el día que se rescata a Mary Jo, la secretaria muerta, ¿vale? O imprudentemente, bajo un homicidio imprudente, no bajo un accidente, es un homicidio imprudente, ese día fue cuando se dice esa famosa frase de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y llega a la Luna. Entonces, eso fue una cortina, les vino a los Kennedy, porque los Kennedy son una familia maldita, pero también a veces les pasa lo que a Zidane, parece que tienen una flor en el culo, ¿sabes? Porque les vino de maravilla, porque eso fue una cortina de humo terrible. O sea, que el hombre llegara a la Luna eclipsó por completo todos los titulares de lo que ocurrió en Massachusetts ese 18 de julio de 1969. ¿Y qué ocurrió? A las 19:30 horas, en la mano derecha de este señor, de Ted Kennedy, que dicen que era primo, pero no era primo de sangre, era como el ejemplo que siempre que pongo yo, que a veces que los amigos a la familia te la imponen,
pero que tienes, a los familiares te los imponen, pero que de pronto tienes un amigo que llega a ser incluso más importante que la familia sin ser consanguíneo, ¿no? Bueno, pues el asistente personal de Ted, de Edward Kennedy, Teddy, es más despectivo, Teddy Kennedy, en los tiempos actuales, este hombre le organiza una fiesta en Massachusetts, en una especie de isla preciosa, ¿vale?, de donde él ya era senador. En ese 18 de julio de 1969, Ted Kennedy ya era senador por los Estados Unidos, por Massachusetts, ¿vale? Bueno, pues resulta, Rafa, que, bueno, esa fiesta es puesta para los Kennedy, o sea, digna del apellido Kennedy. Sexo, drogas y alcohol, ¿vale? Solo faltó Tierno Galván decir: madrileños, colocaos. La frase tan maravillosa que fue tan nefasta, pero eso sí, le ponemos un parque aquí en Madrid. En fin, en definitiva, se lía la de Dios con perdón en esa fiesta. Y a esa fiesta está invitada esta Mary Jo Kopechne, más otras chicas que fueron las secretarias y parte del equipo encargado de llevar la campaña presidenciable, para ser presidenciable, Robert Kennedy, que no olvidemos que es asesinado un año antes en Los Ángeles, ¿vale?, por un tiro, después de más o menos una especie de meeting, un cutre meeting. Genzimani fue un minicidio más que un magnicidio, porque no fue en Lord de multitudes. Bueno, entonces, Robert Kennedy Bobby tenía, y yo creo que podía haber llegado a ser presidente de los Estados Unidos, fíjate, si no se lo cargan, porque para mí era el más válido de todos, incluido JFK, que ya sabes lo que pienso de JFK, que Robert de Bobby, para conseguir que 3 años después, en 1972, Edward Kennedy, Ted Kennedy, pues llegue a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre donde están los Kennedy, que se va todo de las manos, que lo que son 2 Coca-Colas se convierten en 2 litros de whisky por persona, y además de garrafón, de esos que lo destilaban de mala manera en esas garrafas que parecían botijos coruñeses. Bueno, a lo que voy. El amigo, ahí tienes a la muerta, Mary Jo Kopechne. Que era la secretaria de Ted. La secretaria. Se les va de las manos. Y a eso de las 11:15 de la noche, Ted se monta en su Oldsmobile, Ted Kennedy, el senador Kennedy, se monta en su Oldsmobile negro y se lleva a Mary Jo a dar un paseo por la isla, y no creo que fueran precisamente a jugar al Trivial o al escondite inglés, ¿vale? Es más, bueno, Ted Kennedy en 3 horas y media se había bebido hasta el agua de los floreros, lo que había, más la que había en los adornos ornamentales de la casa de campo, ¿vale? Y coge el coche y lo conduce él, Primera cortina de humo que tratan de echar los Kennedy, en especial el patriarca culpable de todo, en especial el patriarca de los Kennedy, que no voy a obviar el nombre, ¿vale? Joseph Patrick Kennedy. Ese es el patriarca, el padre de JFK, el padre de Bobby y el padre de Ted. Bien, cogen el coche, conduce Ted, que quede claro, conduce Ted, que luego tiene la hombría de reconocerlo, que conducía él. Pero ¿sí? En principio no, ¿vale? Conduce él, y con el castañón, cuarto y mitad de castañón que llevaba el amigo, evidentemente se sale de la carretera. Pero ojo que antes hay un episodio importante. El Oldsmobile que conduce Ted y que lleva a Mary Jo, a la secretaria, a la exsecretaria de su hermano Bobby, Robert, ¿vale?, paran en un camino sin salida, se quedan parados. ¿Para qué? En un coche. Se quedan parados a escondidas. Y en ese momento pasa el coche del sheriff. Y el sheriff de ese condado se baja del coche y les dice: están adentrando, a gritos, están adentrándose ustedes en un camino sin salida, ¿vale?, no se metan por ahí. Y no le hacen ni caso. Y el sheriff sigue gritando: ¿les ocurre algo? ¿Tienen algún problema con el coche? Y entonces, al ver que no les contesta, el sheriff se va acercando poco a poco a los Oldsmobile, al coche, y dan marcha atrás y se van y huyen. Digamos prácticamente que tanto el conductor Ted Kennedy como Mary Jo huyen, porque piensan que el policía les va a parar. Y claro, ¿cómo no vas a huir? O sea, nada que te huelan, sabes que eres Ted Kennedy,
y que vas hasta arriba de alcohol, y de algo más que de alcohol. Huyendo de la policía, imagínate, por esos caminos, cogen unas velocidades de vértigo, que por cierto la policía ni le siguió. Dijo, bueno, estos son dos que van a lo que van, y se van corriendo, pero el policía no creas que siguió detrás de ellos, puso la sirena y dijo, a ver quién son estos. El policía pasó, se montó en su coche y se fue directamente a la comisaría. O sea, que ni siquiera le seguía, pero este asustadito, para que no le reconocieran y para que no vieran en qué estado iba, coge el coche, empieza a coger unas velocidades de vértigo, y en una de las curvas que coge uno de los puentes, el Oldsmobile se sale de la carretera, cae por el puente y cae boca abajo, volcado, ¿vale? Con Mary Jo y con Ted dentro. Ted, pues un machote, lo primero que hace es salir del coche él. O sea, ni se preocupa dónde está Mary Jo, en qué parte del coche está Mary Jo, que era un Oldsmobile, era grande, pero vamos, y se va. Claro, cuando se va del coche consigue salir, se recupera, está ya en la orilla del lago, y se da cuenta de que, joder, pero si yo iba con alguien. Y hace un amago, como de tirarse al agua, para ver si puede recuperar el cuerpo de Mary Jo. Evidentemente, mira, que el agua estaba fría, mentira, estábamos en el 18 de julio, ¿vale? O sea, ni hipotermias, ni nada, absolutamente nada, no hay excusas. Simplemente intentó abrir las puertas del coche, de ese Oldsmobile, el amigo de la izquierda, para sacar a la amiga de la derecha, y ninguno no pudo. Fue imposible localizar el cuerpo de esta chica, de Mary Jo, ¿vale? ¿Sabes lo que hace el amigo Ted? ¿Qué hace? Se va, abandona la escena del accidente. ¿Y sabes lo que hace cuando encuentra una cabina telefónica? Camina durante X minutos y encuentra una cabina telefónica. ¿Y sabes a quién llama? Y le cuenta lo que ha pasado. No creas que al sheriff, no creas que a la policía, no creas que a los que están en la fiesta, no. Llama a su padre y le dice lo que ha ocurrido. Y el padre, ¿sabe lo que le dice? Busca una coartada. Tú no conducías y deja que se te pase la tajada para ir, si tienes que ir, a la policía. Efectivamente, hace eso, se va y ahí abandona a su suerte a Mary Jo. ¿Qué ocurre, Rafa? Que Mary Jo no había muerto. Que el Oldsmobile es un coche muy grande, con los techos altos, el coche estaba volcado, un 10% del coche, las ruedas, incluso se ve el depósito de la gasolina, si volvemos a ver las fotos, ¿vale? Está fuera, está en superficie. Con lo cual hay un Mary Jo pegada al suelo del coche, consigue respirar porque se forma una burbuja de aire. El buzo, que a las 8:45 de la mañana del día siguiente la rescata, ¿vale? Lo tiene clarísimo. Que si a él le hubieran avisado, si después de ese accidente se hubiera avisado en esos 10 o 15 minutos de rigor, esa chica hubiera sobrevivido, porque hubiera aguantado perfectamente con esa burbuja de aire hasta 1 hora o más de 1 hora. Y él en 10 minutos la hubiera sacado. ¿Esa es la foto? No. Ese es el Oldsmobile cuando lo están sacando. Hay una foto que se le ve totalmente volcado. A ver, Raquel, si es la foto que busca Carlos. Bueno, Rafa, finalmente, para no extendernos muchísimo más, se recupera el cadáver de Mary Jo y por arte de birloque no se le hace autopsia, se descubre que Ted tiene el carné caducado y ante todo esto, que se descubre que Ted tiene el carné caducado, tiran de influencias y le hacen un carné nuevo con la fecha retroactiva, con lo cual eso no se considera ya un agravante. Fíjate, a Ted le entra cargo de conciencia y a la 45 minutos después de recuperar el cuerpo, cuenta toda la historia. Llama al padre otra vez y le dice, papá, he contado la verdad. Y el papá le pone, eres tonto, eres la única esperanza de esta familia para que alguien de esta familia vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, he criado un retrasado mental, no sé qué, bueno, lo pone fino. Y esa es la imagen del coche. Esa es la imagen de los Oldsmobile, pero el coche queda volcado boca abajo, ¿eh? La realidad es que queda volcado boca abajo. ¿De acuerdo? Ves que no está totalmente volcado. Bueno, el clan Kennedy consigue que a la chica no se le haga la autopsia para saber la razón verdadera. La hora exacta de la muerte también. La razón, si es por un golpe, pudo golpearse, pero no, qué carajo.
Ella no muere del golpe. Ella está consciente. Hay escenas que salen en la película muy valientemente, porque a eso no se ha atrevido nadie, que ella está con su nariz en su burbujita de aire esperando a que la saquen y gritando el nombre de Teddy, y Teddy corriendo con un machote, ¿vale? Teddy, y llamando a papá para que le diga lo que tiene que hacer, ¿vale? Y no le hacen la autopsia, por dos motivos: para que no se sepa exacta la hora de su muerte, para que no se sepa que ambos iban cocidos de alcohol, ella menos, y sobre todo para que no se sepa que habían tenido relaciones y que estaba embarazada de antes de Ted Kennedy. Ted Kennedy estaba casado, se llevaba con su mujer a tiros, era una auténtica batalla campal, como la película de Michael Douglas y Kathleen Turner, La guerra de los Rose, pues parecido, así estaban Ted Kennedy con su mujer. Ella, y es ella, la que está enamorada de Ted, Ted era un golfo, le daba igual 8,80, le daba igual esa secretaria que cualquier otra. Le hubiera dado igual, las infidelidades de Ted eran constantes igual que las de JFK. Ya te digo que el más decente era Bobby, ¿vale? Y se decía, presuntamente, y se dice de soslayo en la película, que hay que tenerlos muy bien puestos, que estaba embarazada. Y estaba embarazada de Ted. Con lo cual esa es la coartada perfecta que le dice el padre, porque eso no sale en la película, que en la conversación telefónica que Ted tiene con su padre, le dice: no insistas, si está embarazada y es de un Kennedy, no insistas. Ya está. Con lo cual, no se hace autopsia. No se puede adivinar nunca que estaba embarazada y que ese posible, supuestamente bebé, era de Ted. O sea, es alucinante. Vamos... A todo esto le perdona al pueblo, Sí, y luego me vas a decir enseguida, porque esta fue solo una de los muchos dramas por los que tuvieron que pasar los Kennedy, pero tienes una relación de hasta 16. Vamos a verlos enseguida, pero antes, Raquel, ¿tenemos imágenes del Parlamento Autonómico de Madrid, de la Comunidad de Madrid? Saben ustedes que ahora los parlamentarios autonómicos de Madrid están votando cuál va a ser la composición de la mesa del Parlamento, y de esa composición vamos a saber también muchas cosas. Si finalmente las tres derechas, las llamadas tres derechas, pactan un gobierno o no. Porque si esa mesa no es el fruto de una coordinación previa entre Ciudadanos, PP y Vox, quizá Isabel Díaz Ayuso no acabe siendo presidenta. Vamos en directo al Parlamento Autonómico de Madrid. Paloma Drados. Diego Cruz Torrijos. Diego Cruz Torrijos. Paloma Drados. Clara Ramas. Clara Ramas. Diego Cruz Torrijos. Paloma Drados. Ignacio Arias Moreno. Diego Cruz. Paloma Drados. José Ignacio Arias Moreno. Clara Ramas. José Ignacio Arias Moreno. Clara Ramas. Paloma Drados. Paloma Drados. José Ignacio Arias Moreno. Clara Ramas. Diego Cruz. José Ignacio Arias Moreno. Paloma Drados. José Ignacio Arias. José Ignacio Arias Moreno. Clara Ramas. Paloma Drados. Clara Ramas. Bueno, están viendo las votaciones del Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid, uno de los lugares, junto con Murcia, claves para entender cómo van a discurrir los próximos años en nuestro país. Si las llamadas tres derechas van a coordinarse o irá cada una por su lado. Saben que ustedes que enfrente tienen a un Partido Socialista muy fuerte y a un Podemos mucho menos fuerte, pero que entre los dos, al menos a nivel nacional, suman más votos que Ciudadanos, PP y Vox. En la Comunidad de Madrid parece que está hecho que sea el candidato de Ciudadanos el presidente de la mesa
del Parlamento madrileño. Si finalmente esto es así, querrá decir que hay posibilidades de que Isabel Díaz Ayuso cuente finalmente con los votos de su propio partido, PP, pero también de Ciudadanos y Vox, para ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Es, entiendo, Carlos, lo que nos conviene a todos, ¿no? Yo encantado. Sabes que Isabel Díaz Ayuso la admiro por encima, a nivel personal y a nivel profesional. Y a nivel político, por supuesto. Bueno, hablamos de Ted Kennedy, de su accidente, de lo cobarde que fue, de lo canalla que fue y de cómo, a pesar de todo eso, me decías justo antes de irnos que sí, el pueblo siguió queriéndole. 40 años después de ese accidente, cuando Ted Kennedy muere, él dice en sus memorias que efectivamente reconoce que cometió un acto execrable, que efectivamente él conducía, ¿vale?, y que se arrepentirá el resto de su vida. En esas memorias aparece todo eso. Y que tuvo una actitud inexcusable, sí, inexcusable, pero Ted Kennedy, hace 40 años, ¿vale?, es reelegido por mayoría absoluta como senador de los Estados Unidos. Reelegido varias veces. Es más, Ted Kennedy ostenta el récord de ser el cuarto, fíjate que ha habido senadores en toda la historia de los Estados Unidos, pues ostenta Ted Kennedy el récord de ser el cuarto senador más longevo, con acta de senador, de todos, absolutamente todos los senadores que han pasado por el Senado, valga la redundancia, de los Estados Unidos. Después de haber conducido borracho, de haber negado auxilio, de que se haya producido una muerte por la negación de este auxilio, de haber falsificado su carnet de conducir para que no saliera y que la pena fuera mayor, de que estaba conduciendo con un carnet caducado, y de todo lo que hemos contado, a pesar de eso, el pueblo norteamericano le convierte en el senador más longevo, en el cuarto más longevo de toda la historia, y todas las reelecciones suyas por Massachusetts por una aplastante mayoría, tan aplastante como quedó el techo de su coche, donde estaba debajo Mary Jo, la secretaria de Bobby, y seguramente de él. Bueno, no fue Ted el único protagonista de un hecho luctuoso que afectara a los Kennedy. Tienes una relación que no es ni siquiera toda. No, esto es... Mira, como soy como es el pez de Nemo este que no tenía memoria, como tengo la memoria justica, ¿vale?, me las he escrito y he elegido 15 o 16, porque todos hubiera sido un auténtico cuaderno, o sea, un paquete de folios habría que haber usado para traerte todos los hechos macabros, hechos luctuosos, pero desde sobredosis de droga, encontrar un Kennedy tirado en un hotel de Palm Beach con sobredosis de droga, hasta... ¿Accidentes de avión? Sí, bueno, pero eso sí te los he contado. Eso sí te los he contado porque solo 16, hay más, pero solo 16, está de lleno la familia Kennedy, desde el patriarca a sus hijos y sus nietos y sobrinos, o sea, la familia directa. O sea, de esos hay 30 y tantos, pero es que hay muchísimos más. Mira, todo comienza en noviembre de 1941. En noviembre de 1941, Plena Guerra Mundial. Sí, Rosemary Kennedy, enferma mental e hija del patriarca de los Kennedy, o sea, hermana de John Fitzgerald Kennedy, de Ted Kennedy y de Bobby Kennedy, una enferma mental, pero de las severas, porque además tenía un coeficiente de actos violentos y de demandas violentas terribles, ¿vale?, a esta pobre mujer, que era su hija, te digo, la hermana de John Fitzgerald, la hija de Joseph Patrick Kennedy, patriarca de los Kennedy, no sé cómo se las apaña, la mete en un hospital y la lobotomiza. Le practica una lobotomía a su propia hija, porque era la vergüenza de los Kennedy. Joder, pues ya anda, que si hubiera vivido para ver todo lo demás del resto de años del siglo XX, en definitiva, esa cirugía, esa lobotomía, no solo la dejó peor que estaba, sino que la causó un tumor cerebral, de lo que murió en el año 2005, esto se lo hace en el 41, y esa pobre mujer lobotomizada pasa toda su vida hasta el 2005, que fallece de un tumor cerebral, ingresada y escondida en un psiquiátrico. La hija del patriarca de los Kennedy, la hermana del presidente Kennedy. Dicen que este hecho es el comienzo de la maldición, es el comienzo de que el karma ahí se empieza a volver en contra de la familia Kennedy. Ojo,
¿Sabes cuándo este karma se les estabiliza? No cuando ella muere en 2005, sino cuando muere Ted Kennedy en 2009. ¿Sabes de qué muere Ted Kennedy en 2009? De un tumor cerebral exactamente en el mismo lóbulo donde lo tenía su hermana, que fue lobotomizada. A partir de ese año 2009, cuando muere Ted, del 2009, en teoría al 2019, que yo sepa, no hemos vuelto a ver ningún escándalo de esta magnitud de la familia Kennedy. Buscan hemerotecas, yo no lo he encontrado. Alguna habrá liado, porque vestigios de estos, pues no lo sigue liando Froilancito de todos los santos y Saez de Heredia, como le llamo yo, pues imagínate, pues algún Kennedy tipo Froilán de Borbón, pues puede quedar por ahí, ¿vale? Fíjate qué curioso, esta maldición empieza en el 41 con la hija del patriarca de los Kennedy lobotomizada, y se acaba la maldición cuando el último Kennedy, digamos mediático, Ted, muere de un tumor cerebral en 2009, curiosamente, el mismo tumor y en el mismo lóbulo del cerebro donde lo tenía su hermana. Pero ojo, hasta ese momento, aquí sí que tengo que tirar de chuleta. Sí. 12 de agosto... Nos queda muy poco tiempo, Nada, Carlos. esto es más rápido. 12 de agosto de 1944, Joseph Patrick Kennedy Jr., hermano de John Fitzgerald Kennedy, falleció cuando su avión explotó a causa de un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra. 13 de mayo de 1948, Kathleen Agnes Kennedy falleció en un accidente aéreo al sur de Francia junto con su amante. 23 de agosto de 1956, Jacqueline Bouvier Kennedy dio a luz a su hija muerta. 9 de agosto de 1963, Patrick Kennedy, hijo de John Fitzgerald Kennedy, y Jacqueline Kennedy nació prematuro, falleció 2 días después. 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy es tiroteado y asesinado en Dallas. Ya era presidente de los Estados Unidos. 19 de junio de 1964, Ted Kennedy, el del accidente con el coche Oldsmobile en Massachusetts, ya tiene antecedentes en el 64. Al loro, el senador, que ya lo era por Estados Unidos, Edward Moore Kennedy, Teddy para los amigos, sufrió un accidente aéreo en el que falleció uno de sus asistentes y el piloto. Él sobrevivió, él pilotaba el avión. No sé si se daría la fuga o se tiró en paracaídas al ver que el avión perdía altura. Pero fíjate que Ted Kennedy, del que hemos hablado y al que hemos dedicado el 80% del programa, ya en el 64, ya tiene un accidente donde sus asistentes y el piloto o copiloto ya mueren en un avión supuestamente pilotado por Ted. 6 de junio de 1968, Robert Francis Kennedy, Bobby, muere después de ser tiroteado en Los Ángeles, en una especie de meeting. El otro Kennedy que muere tiroteado poco después y que probablemente hubiera sido presidenciable seguro. Agosto de 1969, Joseph Patrick Kennedy II, hijo mayor de Robert Kennedy, tuvo un accidente conduciendo un todoterreno en el cual su novia, una pasajera, y su hermano David Anthony Kennedy, 2 de ellos quedaron paralíticos y uno de ellos murió. El hijo de Robert, el que había muerto un año antes. 18 de noviembre del 69, Joseph Patrick Kennedy, después de sufrir una embolia en 1961, por lo que perdió las piernas y quedó discapacitado, en 1969 sufrió un ictus, falleciendo poco después. 1 de abril de 1991, William Kennedy Smith, hijo de James Kennedy Smith, fue juzgado por violación. Posteriormente, fue declarado inocente por el artículo 33. ¿Sabes cuál es el artículo 33 de los Kennedy, no? Pues ya te lo puedes imaginar. 19 de mayo de 1994, Jacqueline Kennedy falleció de un linfoma, de un cáncer, en su apartamento de la Quinta Avenida de Nueva York, con solo 64 años. 31 de diciembre de 1997, Michael Lemoyne Kennedy, sexto hijo de Robert Kennedy, de Bob Kennedy, y de su esposa. Falleció en un accidente en Aspen, Colorado, después de chocarse contra un árbol esquiando. 16 de julio de 1999, John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo de John Fitzgerald Kennedy, y su esposa y su cuñada fallecieron cuando el avión, el que él mismo pilotaba, se estrelló en el Océano Atlántico. 25 de agosto de 2009, y ya para terminar, Ted Kennedy sufrió un derrame cerebral y luego se confirmó que ese derrame cerebral fue producido por el tumor en el mismo lóbulo que su hermana, lobotomizada por su padre, el patriarca de los Kennedy y cáncer verdadero de esa familia y responsable de todas esas maldiciones, ¿vale?, lobotomizada en 1941 y muerta 4 años antes, en 2005. Marilyn Monroe, otro tipo de secretarias, otro tipo de amantes que mueren en extrañas circunstancias, todo eso ni te lo cuento.
16 o 18 casos reales, están las partidas de defunción, está en la historia, y esto no es misterio ni estúpidas historias del Centinela, en este caso. Esto ocurrió real, y me he dejado otras tantas guardadas en el tintero. El lapidario, Carlos Bustos. Te recuerda al cochecito de James Dean, ¿no? El Little Bastard, el pequeño bastardo, la cantidad. Pero eso no es paranormal. Esto no es paranormal, carajo. Esto fue así. Carlos Bustos, Centinela del Misterio. Como siempre, un placer. Mil gracias por estar aquí. Vamos a volver a la actualidad política con Alfredo Fernández, abogado, analista y amigo de ustedes. A la vuelta de publicidad. 13:20, que es la 1:20, las 12:20 en las Islas Canarias. Alfredo Fernández, ¿cómo estamos? ¿Buen hombre? Pues nada, un placer de estar aquí. Abogado, delegado abogados, analista político también, y un hombre de olfato político. Y aprovechando ese olfato, ese sexto sentido, me gustaría que me dijeras qué demonios va a ocurrir en la Asamblea de Madrid. Vamos a tener, parece, un presidente de la mesa de Ciudadanos. Sí, yo creo que era un buen día para que recordemos exactamente hace una semana las declaraciones de Villegas, donde decía que no iba a pactar con Vox, donde decía que no solo no iba a pactar con Vox, sino que no permitía que el Partido Popular tampoco pactara con Vox, y evidentemente pues han pactado como no podía ser de otro modo. Entonces, bueno, pues al final vamos a tener un presidente de Ciudadanos y un presidente del Parlamento de Ciudadanos, y eso significa, Alfredo, que Isabel Díaz Ayuso va a ser presidenta. Sí, yo creo que eso está prácticamente cerrado. De hecho, hay que decir que sucede con una gran paradoja de la política. Una persona que en campaña electoral había sido un poco atacada y denostada en exceso por los medios de comunicación por cuanto parecía una candidata frágil, ha demostrado tener una altura de miras que no han tenido otros candidatos de otras comunidades autónomas o de otros ayuntamientos, porque por lo que sé, es ella la que ha propiciado el acuerdo, la que ha sido capaz de juntar a Vox y a Ciudadanos, y bueno, ha sabido pues jugar a esa cuestión de postelectoral de los pactos mejor que nadie. Yo creo que prácticamente me atrevería a decir que de todas las cosas que están en Liza, Castilla y León, Murcia, Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Zaragoza, incluso el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que lo que parece aparentemente más claro es que ella va a ser la presidenta autonómica. Porque además no hay que perder de vista que este tipo de negociaciones que se están abriendo en muchas localidades y en muchas comunidades autónomas son mucho más difícil que cualquier otro pacto al que hayamos asistido anteriormente, porque en este caso el Partido Popular de Madrid se tiene que poner de acuerdo con Ciudadanos por una parte, se tiene que poner de acuerdo con Vox por otra, y esto ya es difícil per se, pero es que luego tiene que procurar que entre ellos dos, que no se pueden ver, también se pongan de acuerdo. Es decir, son negociaciones muy complejas, y así ha sido, que parece que ha sido unos minutos antes de entrar los diputados a la Asamblea, que se han reunido Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, y ha sido cuando finalmente Aguado le ha arrancado el compromiso a Monasterio de que los 12 diputados autonómicos de Vox votarían a favor del candidato de Ciudadanos a presidir la Asamblea de Madrid, un candidato que responde al nombre de Juan Trinidad. Hacía alusión Alfredo Fernández con muy mala leche a las palabras de José Manuel Villegas hace un par de semanas, advirtiendo y anunciando que el cordón sanitario sobre Vox iba a seguir vigente, no solo por parte de Ciudadanos, sino también iba a exigir que el Partido Popular lo mantuviera vivo. Bueno, pues me gustaría que escucharan a Villegas ayer, diciendo... En el caso de tanto de Madrid como de Murcia, vamos a ver finalmente quién preside esos órganos, esas mesas. Nosotros aspiramos a presidir tanto la mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid con Juan Trinidad, como ya hemos anunciado que será nuestro candidato. Veremos también si podemos presidir la de la Comunidad de Murcia, pero en todo caso, durante el día de hoy seguirán las negociaciones para ver si al final se pueden llegar a acuerdos, que esperemos que sean lo más amplios posibles, porque, como todos sabéis, las mesas son eso, son órganos de gobierno, no son órganos políticos, son órganos de gobierno.
Una cosa son órganos políticos y otra es de gobierno. Eso es de gobierno. Y los pactos deben ser lo más amplios posible. Eso quiere decir que esté también Vox, que lo necesitamos. Sí. ¿Cómo cambia el cuento, eh? Sí, sí, sí. La verdad que es tremendo porque además, sobre todo porque fue una lectura muy desacertada, porque no tenía ningún sentido que tú hagas un brindis al sol diciendo que no vas a pactar con Vox cuando resulta que todas las posibilidades de gobierno que tienes, excepto creo que Castilla y León, donde no es necesario Vox, todas las demás requieren sí o sí el apoyo de Vox. Entonces, como comprenderán, el apoyo no va a ser gratuito. Entonces, evidentemente, lo mínimo que puede exigir es lo que han exigido Vox, que es que, cuando menos, si te quieres presentar, pídeme que te vote si quieres el presidente, porque si que no, menos, ¿no? Que menos que pedirme eso. Y luego, que menos que una persona de la mesa también sea de Vox, como parece que finalmente va a entrar en la Cámara. En la mesa, ¿te refieres? La mesa de la Asamblea. Bueno, son 7 miembros de la mesa y hay 6 partidos. Parecía lógico que Vox estuviera representado en esa mesa. Parecía lógico. Hoy parece que esto se va a confirmar y que Vox va a tener a su propio o vicepresidente de la mesa o, en el peor de los casos, que supongo que será el caso, un secretario de mesa. Vamos a hacer un repaso a la prensa del día, Alfredo, que nos va a dar un poco la idea de cómo se dibuja políticamente el día de hoy. Vamos a ver. El primero de los periódicos es el diario El País. Muchos de ellos vienen aún con fotografías de Rafa Nadal. Nadal, toqué fondo, me cansé de sufrir dolor. Sánchez dice ya en el ámbito político, el diario El País, recibirá hoy el no de Casado y Rivera a su investidura. Rivera, Borrell y Calviño, apuesta de España para la cúpula de la Unión Europea. Me interesa mucho este titular principal del País, Alfredo, en el que dice que Sánchez recibirá hoy el no de Casado y Rivera a su investidura, porque al menos en el caso de Pablo Casado no era seguro, sobre todo a tenor de las declaraciones de ayer de Isabel Díaz Ayuso. Sí. Vamos a escuchar esas declaraciones y luego seguimos con la prensa. Bueno, yo desde luego prefiero que se llegue a cualquier entendimiento antes de que gobierne el señor Sánchez con ellos, eso desde luego, pero no sé, no estoy en disposición de decir qué tiene que hacer mi partido. Desde luego el señor Sánchez no es el presidente que nosotros quisiéramos, ni mucho menos, así que entiendo que cualquier decisión que tome la Dirección Nacional pues será respetada, claro. Yo desde luego, si se puede evitar, evidentemente, que el presidente del gobierno lo sea otra vez con independentistas, con el entorno político de ETA, etcétera, lo preferiría. ¿Se puede evitar con la abstención de ustedes? Yo lo preferiría, sí. Yo también lo preferiría. Yo también. Porque llevo muchos años diciéndolo. O sea, quiero decir, no es que sea ahora que está de actualidad. Llevo, desde que tengo uso de razón y no ha habido mayorías absolutas, defendiendo que eso es lo que debía suceder. Yo creo que al menos hay 2 cuestiones en las que debería existir un pacto. Uno es la investidura y otro son los presupuestos del Estado con matices. Es decir, evidentemente ahí sí hay una parte de negociación donde hay algunas cosas que un partido tendrá que renunciar a cambio de presupuestos, pero me parece que es una sangría para este país que para conseguir que una persona se haya investido tiene que pactar, pues dentro de poco, el día menos pensado, pues el candidato del partido islamista de Ceuta, que ya es la tercera fuerza, pues tiene un diputado y resulta que tenemos que hacer concesiones a... no, entonces, mira, no, yo estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso, creo que sería positivo que se abstuvieran, incluso, no sé, se puede negociar que Vox, Partido Popular y Ciudadanos se abstengan proporcionalmente un número de diputados que sean necesarios. Si hacen falta 30, pues 15 del PP, 12 de Ciudadanos y 3 de Vox. Me parecería que es lo más adecuado y lo más correcto. Y luego, a partir de ahí, evidentemente, realizar tu labor de oposición lo más dignamente posible y lo más exigentemente que consideres que tienes que hacerla. Pero, desde luego, sí facilitando la investidura, porque, por otro lado, eso es cumplir el mandato que nos guste o no nos guste han decidido los españoles. Para mi desgracia,
es Pedro Sánchez el elegido, pero creo que es inequívoco que el presidente de España, que es el único que supera a los 100 diputados, tiene que ser Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo lo facilitaría. Pues que sepas que en la planta noble de Génova no tienen la misma opinión que tú ni que Isabel Díaz Ayuso. Y quiero que escuches al secretario general, a Teodoro García Egea, decir que de ninguna manera, que no solo no van a facilitarlo, sino que van a entorpecer la legislatura, la investidura de Pedro Sánchez, en fin, todo lo que puedan. La abstención o no abstención del Partido Popular o la investidura de Sánchez, me gustaría dejar claras algunas cosas. En primer lugar, el Partido Popular no es un partido bisagra, ni lo ha sido nunca, ni tiene vocación de ser un partido bisagra. El Partido Popular es el líder de la oposición y es el que, cuando el Partido Socialista pierda las elecciones, se tomará las riendas del país y será el partido de gobierno. Nosotros somos la alternativa al gobierno y cierro la puerta desde aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente con alguna modificación de nuestra posición. Es más, el Partido Popular no solo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez, para que se me entienda mejor. También es legítimo, esto es el juego político, pero claro, porque ¿qué sentido tiene? Yo me atrevería a decir que incluso Isabel lo que ha hecho es anticipar algo que podría suceder, pero que evidentemente no es el momento del que el Partido Popular lo facilite ya. Es decir, yo creo que en un momento dado y en aras a la responsabilidad puede ser que se lo planteen, pero estamos hablando ya del otoño, probablemente cuando ya no quede más remedio que o bien cerrar un gobierno o bien que haya elecciones anticipadas. Entonces yo creo que probablemente, aunque Teo su obligación hoy es decir eso, yo creo que no está tan alejado de lo que ha dicho Isabel, aunque fíjate, egoístamente hablando, creo que unas elecciones en noviembre al Partido Popular le vendrían bastante bien, porque yo creo que probablemente recuperaría mucho del votante de Ciudadanos y mucho del votante de Vox y no perdería nada del que ya ha obtenido, con lo cual todo lo que tiene que hacer sería en tal caso mejorar su situación. Pero bueno, también es verdad que yo creo que a los españoles no nos gusta que nos pasen el problema a solucionar, sino que ya hemos votado para que ellos solucionen el problema. Entonces, no me haga a mí solucionar una segunda vuelta. Entonces, yo creo que es mejor que se abstengan. Yo creo que, bueno, no descartaría que de un modo u otro se llegue al entendimiento de que si hasta Vox haya tenido una posición sensata, diciendo que no criticarían al Partido Popular por abstenerse y facilitar la investidura. Es decir, que es que yo creo que no va a haber un consenso generalizado en el país que es preferible que gobierne Pedro Sánchez con la abstención de la derecha que gobierne Pedro Sánchez con el pacto con Bildu y los golpistas. ¿Qué diferencia, qué actitud más diferente respecto de la que tuvo la izquierda, ¿no? Con Mariano Rajoy? Y el no es no, y el empecinamiento, y el volver a ir a elecciones, y después de volver a ir, Pedro Sánchez seguía obcecado, menos mal que lo desalojaron. Pero vamos, si hubiera sido por los socialistas, o por una parte de los socialistas, hubiéramos vuelto a ir a elecciones. Y aquí, sin embargo, ya se está planteando la posibilidad, y aún no se ha votado la investidura, de que la derecha se abstenga. Incluso Vox no lo vería con malos ojos. Vamos a seguir repasando la prensa del día. Estamos por el diario El País, vamos a ver ahora el diario El Mundo, el diario de Unidad Editorial. Vamos a ver. Fotografía para la ruptura de una pareja de narcos acaba en tragedia aquí en España, y en cuanto a información política, El Mundo titula que el Tribunal de Cuentas constata la quiebra de la seguridad social. Certifica que el conjunto del sistema registra ya patrimonio neto negativo tras perder 100.000 millones desde 2010. Critica que los gobiernos del PP y del PSOE se han limitado a poner parches con préstamos que no resuelven el agujero, y pide al Pacto de Toledo que promueva las reformas precisas para resolver de forma estable la situación. Esto es un problema, Alfredo, que vamos postergando indefinidamente, pero que algún día habrá que abordar si no queremos que el país colapse, que nos convirtamos en un Estado fallido. Es absolutamente... no es ya el Tribunal de Cuentas que lo haga de una manera estrictamente numérica, sino es cualquier, incluso el sentido común. No hace falta ser un experto para darse cuenta que cada vez la población de personas que cotizan es inferior y cada vez las personas que tienen prestación es superior.
Entonces, sea por un cauce o sea por otro, es obvio que no puede ser que dentro de 25 o 30 años va a ser el mismo número de personas las que trabajan que las que reciben una jubilación. Eso es absolutamente insostenible. Y es también insostenible, que es lo que a mí me preocupa, porque cuando una administración pública, aunque sea el Tribunal de Cuentas, que es serio y riguroso, dice que el Pacto de Toledo tiene que aplicar reformas, me preocupan mucho las reformas, porque normalmente reforma equivale a que nos suben a los empresarios las cotizaciones de la Seguridad Social. Y es que estamos ya en unos límites de pago que por un trabajador que gana prácticamente 1.300 euros al mes están pagando 600 y pico euros. Es una barbaridad. Es que es una barbaridad, es que prácticamente pagas tanto a la seguridad, pagas más del 50% de lo que está cobrando realmente ese trabajador. Entonces estamos en unos niveles donde no se puede pagar más a la Seguridad Social. Y por pues tanto, van a subir el tramo máximo de IRPF al 49%. Bueno, sí, el IRPF tienen todavía un margen de subida, que es el que no están aplicando, y es precisamente por abajo y no por arriba. O sea, sé que es tremendamente impopular decir lo que voy a decir, pero en España prácticamente el 50% de la población no paga nada de impuestos. O sea, todos los que ganan menos de 20.000 euros no contribuyen en impuestos. Su IRPF es cero. Entonces, eso es insostenible. Pagan impuestos indirectos, obviamente, pues del consumo, de que consumen gasolina, que hacen compras, el IVA, no sé qué, pero como IRPF, todo el que gane menos de 20.000 euros no contribuye. Lo que no puedes exigir es que los autónomos, que son los grandes perjudicados, paguen las cantidades que pagan de impuestos y que se les quiera exigir que aún se les incremente aún más. O sea, no es sostenible eso. Vamos con el diario ABC, el diario del grupo Vocento, cuya portada completa es un tapete de póker, de cartas. La investidura se juega en el tapete de los pactos. Iglesias sigue exigiendo ministerios, Ciudadanos y el PP se reafirman en el veto a Sánchez, Vox pide la abstención de Rivera y el PSOE juega ahora el farol de repetir las elecciones. Desde luego esto es un verdadero sudoku, ¿eh? O sea, nadie sabe muy bien cómo va a acabar todo esto. Lo cierto es que a medida que se vayan concretando cosas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, supongo que iremos respirando. Pero hasta ese momento yo no descarto sorpresas. En algún lugar saltará la sorpresa. Yo creo que puede haber sorpresa yo creo que donde se mantiene ahora mismo el gran debate me parece que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid. Porque Ciudadanos sigue tentado de no pactar con el Partido Popular en Castilla y León si no se da la premisa de que Begoña Villacís sea alcaldesa de Madrid. Entonces, Pablo Casado tendrá que decidir qué es más importante para sus intereses y su proyecto político, si una comunidad autónoma como Castilla y León, donde lleva 32 años gobernando el Partido Popular, con lo que eso implique, tampoco quiero entrar en detalles, o el Ayuntamiento de Madrid, donde en definitiva sí cumplía el objetivo de quitar a Carmena, aunque daría pues eso, un peso político muy grande a alguien que en mi opinión no merece ser la alcaldesa de Madrid, que es Begoña Villacís, puesto que claramente el más votado, sorprendentemente claramente el más votado, porque ha tenido un porcentaje muy alto de voto, ha sido Martínez Almeida, que yo creo que es el merecedor de ser el alcalde. Pero bueno, parece ser que es lo que está ahora mismo en debate, de sorpresa. ¿Qué demonios ha pasado con Castilla y León con un posible caso de corrupción, según destacaba ayer el diario 16, respecto de Mañueco y Maillo, que habrían contribuido a hinchar las actas de las primarias para dar precisamente vencedora a Mañueco? Bueno, de esto no se habla mucho, parece. No se habla mucho. A ver, tampoco es noticia. O sea, que un proceso electoral del Partido Popular sea irregular, bueno, no es noticia, porque quiero decir, probablemente lo sean todos, ¿no? O sea, quiero decir, al final es un juego injusto con criterios y normas establecidas por la marcha. Entonces, bueno, a mí no me parece tan grave para todos los problemas que hay en Castilla y León y todas las cuestiones que en Castilla y León serían conflictivas, porque esto al final es un caso menor. En definitiva, lo que es que sorprendentemente, de repente, pues Salamanca tuvo un peso desmesurado, curiosamente Fernández Mañueco es de Salamanca, tuvo un peso desmesurado en el número de votantes, que votó más gente en Salamanca por estar al corriente de pago y este tipo de cosas, pues más que, por ejemplo, Valladolid o más que León, que tiene aparentemente el doble de afiliados.
hay dos criterios: creerse que pagaban de verdad las cuotas y estaban al corriente de pago, o pensar que el secretario general hizo algo para que pues fuera así. Bueno, pues sea una cosa o sea otra, pues digamos que no es son unas reglas del juego perfectamente conocidas en el Partido Popular entre los que se presentan, y saben que, bueno, pues que los procesos internos no son de democracia real. Si quieren hacer un proceso de democracia real, pues para empezar, pues tendría que tener censos conocidos, que no son conocidos, tendrían que tener reglas establecidas de dónde se vota, en qué horarios, en qué... Entonces, bueno, pues cuando el Partido Popular sea un partido serio en ese tema, lo que pasa es que, bueno, yo creo que queda demostrado, Vox ha sido más inteligente ahora porque empezó con el tema de democracia interna y ya se la ha cargado. Ha optado por un sistema... ¿Te refieres a Vox? Sí, pues yo creo que el Partido Popular debería hacer lo mismo, volver a lo que funcionó, que es un sistema presidencialista donde las cosas se hacían a dedo, y lo que tenías que hacer es que saber elegir, que el que elige a dedo elige bien, porque elige mejor que los afiliados, que al final a veces pues cometen barbaridades y eligen personas que no deben elegir. Vamos con el diario La Razón, el diario del grupo Planeta, cuya fotografía principal va dedicada a la violencia contra las mujeres. Faltan 1000 mujeres. Beatriz fue asesinada el domingo a manos de su pareja. Ella es la víctima 1000 desde 2003. Marta, en la imagen, sobrevivió tras poner fin a 6 años de maltrato. Se fue de casa y denunció. No fue fácil. Su agresor está en la calle. Cada día sigo pensando que me puede matar. Ni una más. Esto con respecto de La Razón. Vamos con la prensa catalana. La prensa editada en Barcelona, el Luego diario... me dejas de decir algo de la noticia de La Razón. Vamos, Raquel, vamos de nuevo a La Razón, que Alfredo quería decir algo de La Razón. Vamos atrás. ¿Qué pasa con esa noticia, Alfredo? Pues mira, en esa noticia falta decir que faltan 1000 mujeres y faltan 200 hombres. Y faltan probablemente unos 3000, porque no hay datos exactos, de hombres que también se han suicidado a raíz de procedimientos relacionados con las separaciones dentro de un matrimonio. Entonces, yo quiero romper una lanza, no por la cuestión de Vox, que ha sido malinterpretada, de quererse cargar las leyes estas de género, sino de un debate en el conjunto de la sociedad, de que si de verdad queremos solucionar un problema, debemos de acertar en el diagnóstico. Y entonces el problema que hay aquí es, en mi opinión, que las leyes actuales no están ayudando a las mujeres porque siguen muriendo, no están ayudando a los hombres porque siguen muriendo, y no están ayudando a solucionar el problema. Entonces, está muy bien que La Razón haga bandera de lo que hace bandera normalmente en los medios de comunicación de la progresía, pero vamos muy mal si en lugar de decir que faltan al menos 1200, no decimos que faltan solamente 1000. Por cierto, también faltan 50 niños, que no se dice que la mayoría de esos 50 niños, 28, han sido asesinados por sus madres, no por sus padres. Solo sabemos que José Bretón mató a sus hijos, pero no sabemos que hay muchas otras mujeres que también lo han hecho. Entonces yo creo que faltan al menos los 1000, los 200 y los 50, o sea, 1250, no 1000. Queda dicho ese apunte. Sería, por tanto, una noticia incompleta y, eso sí, encajaría a la perfección con los dogmas contemporáneos, los dogmas posmodernos, los dogmas progres. Diario La Vanguardia de Barcelona, antigua vanguardia española, hoy nada más lejos de la realidad. Sánchez presiona a derecha e izquierda con otras elecciones. El líder del PSOE rechaza el gobierno de coalición y ofrece pactos a PP y Ciudadanos. Populares y Ciudadanos descartan la abstención a la investidura. Es interesante esto porque se acaba de producir una noticia muy relacionada con ese rechazo del PSOE al gobierno de coalición con Podemos. Pablo Iglesias ha hablado y ha dicho hace, como les digo, unos minutos lo siguiente. Empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto. Lo importante son los contenidos y es un gobierno plural que sea capaz de afrontar los grandes retos de nuestro país, que para nosotros pasan por acabar con la precariedad en el empleo, por trabajar para que haya más justicia fiscal en España y por asumir los retos de futuro que tienen que ver con los cambios tecnológicos y con la necesaria transición energética en una perspectiva ecológica. Compartimos ambos que hay una mayoría social progresista que quiere vernos colaborando y gobernando juntos.
insisten, son desde luego inasequibles al desaliento, la gente de Podemos, incluso después de la catástrofe del 26 de mayo, esta gente insiste en formar un gobierno de coalición y sobre todo en que él se lleve una cartera de ministro a su casa. Desde el PSOE cada vez son más hostiles a esa fórmula de gobierno y José Luis Ábalos ha dicho lo siguiente al respecto. Nosotros sumáramos con Podemos mayoría absoluta, pues lo normal sería este tipo de gobierno que está planteando el señor Iglesias. La composición de un gobierno tiene que ser por la confianza y empatía que genere respecto al presidente del gobierno. No entendemos un gobierno vigilado ni condicionado. Nos quejamos de las derechas, la dificultad que tienen para ponerse de acuerdo, pero es que en la orilla de enfrente las cosas no están mejor, ¿eh? Claro. El problema que tiene la política, que este es uno de los problemas que tiene, que es lo mismo que las investiduras, que la gente pierde la memoria. O sea, somos muy cortoplacistas en España, entonces solo empieza esta legislatura y solo pensamos en esta legislatura. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy el Partido Socialista tiene una posición de poder que hace que él sabe que Pablo Iglesias no quiere elecciones porque probablemente casi desaparece o aparece una figura que se llama Más Madrid que se lo come, que es aún peor, o sea, sus máximos rivales que encima le ganen y le destronen a él, es decir, está con esa amenaza. Entonces Pablo Iglesias sí o sí no quiere elecciones, por tanto va a tener que tragar con lo que sea. ¿Qué sucede? Que el otro por contra pues quiere conseguir algo, ya no sabe qué hacer, pues ya no sabe que ya gobierno de cooperación. Lo siguiente será subcooperación parcial. Entonces, bueno, pues yo creo que ambos tienen razón, pero lo que sí es injusto es que hay un refrán español que dice que de bien nacidos es ser agradecidos. Y me parece que el Partido Socialista no está siendo agradecido. Porque Pedro Sánchez hoy es presidente del gobierno y hoy ha ganado las elecciones, esta legislatura ganó las elecciones porque hubo una moción de censura cuyo principal valedor fue Pablo Iglesias. Porque Pablo Iglesias no es que aportara los 60 y tantos votos de Podemos, que ya son votos, es que aportó gran parte de los votos del nacionalismo. Es decir, si esa moción no se produce, que el verdadero protagonista de esa moción fue Pablo Iglesias, del éxito de esa moción fue Pablo Iglesias, hoy probablemente no estaríamos hablando de que este señor es presidente del gobierno. Sí. Entonces a mí me chirría la posibilidad de que sea ministro, pero vamos, también me chirría que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, pero de bien nacidos es ser agradecidos y ahí no está sabiendo ser agradecido Pedro Sánchez. Por último, el diario El Periódico de Cataluña, también editado en Barcelona, ¿qué dice? Bueno, pues con la misma portada. Es curioso, y da que pensar que el diario La Razón, periódico conservador de Madrid, vaya con la misma portada que un periódico progresista de Barcelona. 1000 mujeres asesinadas. No son los asesinos las que acaban con la vida de esas mujeres, sino el machismo que impone el terror ante la lentitud de la aplicación del Pacto de Estado. Trágica cifra desde que abrió el registro en el 2003. Claro. Alfredo, nos vamos a marchar, pero no quiero que nos marchemos con este mal sabor de boca. Quiero que nos marchemos con un vídeo sobre el que yo creo que ya sin ninguna duda es el mejor deportista español de todos los tiempos, que responde al nombre de Rafael Nadal. Claro. Vamos a ver ese vídeo. Infinito. Jamás habrá otro como Rafa. Nadal, eterno en París. Nadie es profeta en su tierra, así reza el refrán. Sin embargo, para Rafael Nadal Parera no es así. Este domingo Nadal amplió su leyenda conquistando su 12º Roland Garros. Este título se suma a sus 3 abiertos de Estados Unidos, sus 2 torneos de Wimbledon y su Open de Australia. Tiene los 4 grandes y además 2 oros olímpicos, uno individual y otro en dobles. Nadie, excepto él, lo ha logrado jamás. Rafa ya es indiscutiblemente el mejor tenista en tierra batida de la historia y también el más dominante en una superficie. Su próximo reto es convertirse en el jugador con más Grand Slam. Por delante solo tiene en categoría masculina a Roger Federer. El suizo le saca 2 títulos y 5 años, por lo que es previsible que le alcance. Eso sí, tras ellos está Novak Djokovic, que aún tiene carrera por delante y sí podría situarse por delante del balear.
Sin embargo, Nadal es querido y admirado por todos por mucho más que ser el mejor deportista español de todos los tiempos. También y quizás sobre todo por su calidad humana. Su fundación ayuda a niños de medio planeta a través del deporte, unos niños para los que siempre intenta ser un ejemplo. La discreción con la que lleva a cabo todas estas obras también es encomiable, como cuando acudió de incógnito a ayudar en las inundaciones de Sant Llorenç, pueblo vecino del suyo. No solo donó más de 1 millón de euros a las víctimas, también se remangó para coger la fregona como un mallorquín más. Rafa es querido por casi todos, pero eso no le impide decir lo que piensa. Él siempre va de frente. Y lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos por la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de vender o generar. Todo lo demás, lo siento, pero es hipocresía. Y es que la única ocasión en la que le veremos sacar pecho y levantar el mentón será para cuadrarse ante el himno. Sus lágrimas, cada vez que ve ondear la bandera de España por medio mundo, son también las nuestras. Es que lo tiene todo este hombre. ¿Qué hacemos? No, español, patriota. Patriota, valiente contra el discurso progre y de las feminazis. Es que es un nombre, no sé. Yo pienso que Rafa Nadal además debe ser el ejemplo que se debe usar en los colegios para forjar el carácter del español. Es un tío tenaz, es un tío que nunca da una bola por perdida, me parece que tiene tantas virtudes. El valor del esfuerzo, el valor también de la solidaridad, de la generosidad, el valor de la humildad. Es decir, porque tú fíjate, cualquier futbolista papanatas que gana 10 veces menos que él, pues te va con sus cochazos lleno de joyas, no sé qué. Es un tío que siempre le ves discreto, que el hombre lleva reloj solo porque tiene compromisos publicitarios, porque en cuanto no hay una cámara delante se lo quita. O sea, hay que decir, una persona que tiene cero ostentación, viviendo en su mismo pueblo, no ha cambiado de... La verdad que a mí me parece que es un ejemplo, o sea, es un orgullo que sea español y es un orgullo que espero además y deseo que se convierta en el mejor tenista de la historia, llegando a superar a Roger Federer. Tiene 18 Grand Slams, Rafa Nadal, y 20 tiene Federer, pero es verdad que Federer tiene 4 años más que Nadal, de manera que hay posibilidades de que Rafa le supere. Es cierto también que por detrás está Djokovic, que es más joven que Nadal, un poco más joven, no mucho más joven, y también tiene muchos Grand Slams, concretamente 15. Y es bueno que Rafa Nadal tenga victorias y cope portadas internacionales, porque de alguna manera se asocia el éxito y las virtudes de Nadal a su país, que es el nuestro. Y de alguna manera a nosotros nos reconforta que un compatriota, un español, logre esos éxitos, porque nos sentimos partícipes de esos éxitos y de alguna manera nos contagiamos. Y esa autoestima baja, crónicamente baja, de los españoles se rompe por unos minutos o por unos días, y eso es muy reconfortante. Por primera vez sentirte importante y sentir que tu país hace cosas grandes y que es capaz de generar ídolos, mitos como este, desde luego a mí me hace muy feliz. Alfredo Fernández, mil gracias, como siempre, ha sido un placer. Te veo, Dios mediante, el próximo martes. Publicidad y a la vuelta estamos con Xavier Cajo. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2 menos 5 de la tarde. ¿Qué tal, Xavier Cajo? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado. Pues Xavier Cajo nos trae una noticia que yo no sé si es positiva o es negativa. Yo creo que es positiva, ¿no? Positiva, claro. Positiva, que sí. pero que también Hombre, yo siempre que no dice mucho bueno de nosotros. Siempre que de algo se puede beneficiar a alguien que lo merece, me alegro. Aunque no me toque, pero me alegro. Este es el caso... Bueno, aquí hay una ministra de este gabinete, por llamarle algo, de Pedro Sánchez, que hace cosas con poco criterio. Se llama Reyes Maroto y es la encargada de Industria. Ya saben que a veces no se lleva con la de la transición ecológica, Teresa Rivera. A veces no se lleva muy bien, hacen cosas bastante discordantes. Acaba de sufrir esta señora, la ministra de Industria, Reyes Maroto, un varapalo extraordinario de la Comisión Europea, que a mitad de estar escribiendo un nuevo reglamento que contamos aquí en su día, el gobierno, pues requerido por las instituciones empresariales, las organizaciones de todo tipo, se vio ante la tesitura de tener que rebajar el precio de la energía a las industrias electrodependientes, esas industrias que requieren una barbaridad energética para funcionar. Por ejemplo,
las acereras, las que producen aluminio, en fin, hay diferentes sectores industriales que al necesitar enorme cantidad de energía para transformar aquello que venden, pues resulta que estaban pagando el gusto y las ganas en lo que son sus costes de energía. Razón por la que el gobierno elaboraba un reglamento para ver cómo beneficiaba a estas industrias que se habían quedado fuera del mercado, que no vendían fuera nada porque el coste de la energía las tenía trituradas. Bueno, a medias de la escritura de ese reglamento de lo que iban a ser las ventajas que el gobierno Sánchez da a las empresas electrodependientes, llega a Europa y dice que no, que os estáis equivocando, que os confundís, eso no puede funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque el gobierno de Sánchez y la señora Reyes Maroto establecía un mínimo de consumo energético durante los últimos 3 años bestial, con lo cual pues se contaban con los dedos de las manos las industrias que podían acreditarlo y que por lo tanto iban a recibir el descuento, Y ha llegado la Comisión Europea, poco más o menos que a trompazos, y les ha dicho, no, esto no lo podéis hacer así, esto es discriminatorio, esto no es útil y esto es una gamberrada administrativa la que quiere practicar el Ministerio de Reyes Maroto. ¿Cuál es la tesis de la Unión Europea? Oiga, vamos a ver, eso de que sean consumidores electrointensivos no puede ir ligado a un límite de consumo de energía. Cualquier empresa que exporte no puede pagar esos costes energéticos. Es decir que con ese codazo recibido de Bruselas van a ser ahora todas las empresas exportadoras, sin importar cuánta energía consuman, sin importar cuántos trabajadores tengan, sin importar a qué se dediquen, las que podrán incorporarse a ese listado de empresas que tendrán un precio de la energía más barato que las otras. Así es que el rango de diferencia es que exporten y no el volumen de energía que gastaron desde 3 años antes, como quería hacer esta rancia de Reyes Maroto. Ya me contará usted quién puede acreditar pues 7 gigavatios 3 años seguidos, claro, que lo dejaba absolutamente limitado. Es decir, que Bruselas se interpone ante el gobierno de España para favorecer a las empresas españolas. Tiene bemoles, porque esto históricamente siempre es al revés. El gobierno nacional se interpone ante Bruselas para pedir por... Bueno, pues aquí al revés, el mundo al en lo revés. que estamos. Es que de verdad que a veces preferiría uno hasta ser andorrano. No, hombre, tampoco es eso. Fíjese la lectura, triste lectura que hace esto. Entre la falta de acuerdo en los pactos políticos, al final vamos a querer que nos gobierne Europa. Una cosa más baratita, tal, no sé qué, que nos gobierne Europa. Si son mejor, más buenas personas. Mira tú estos cómo han entendido. ¿Cómo van a competir, alma de cántaro, pagando por un kilovatio 3 veces más que un francés? ¿Se nos va a comer el mercado francés? Va a ser muy difícil, desde luego. Pues es en lo que estamos. Ahora, esto, pues hasta que lo entienda Sánchez, ¿le vio correr el domingo? Bueno, Pedro Sánchez. Perdón por lo de correr. Digamos que caminar. Ganseaba en una carrera de 5 kilómetros, y miraba el reloj. Iba peor que Rajoy. ¿Se acuerdan de Rajoy, no? Que sí, bueno, él andaba rápido. Él no corría, él andaba intensamente rápido. Las extremidades superiores y lentamente las inferiores. Bueno, pues mira el reloj, le da el cronómetro y luego empieza a hacer como sí, solo como sí. Xavier, ¿qué le parece si veamos juntos el periódico, la portada del periódico, Raquel, la del diario El Mundo? Porque trae una noticia que, siendo esto de Europa importante, esta es quizá la noticia más importante a nivel económico, no de hoy, seguramente del año. En realidad de hace muchos años, porque es una noticia que va a condicionar nuestras vidas, es un problema grave que tenemos en España y que nadie se atreve a abordar. El Tribunal de Cuentas constata la quiebra de la seguridad social. Certifica que el conjunto del sistema registra ya patrimonio neto negativo tras perder 100.000 millones de euros desde 2010. Critica que los gobiernos, el Tribunal de Cuentas, que los gobiernos del PP y del PSOE se han limitado a poner parches con préstamos que no resuelven el agujero. Y por último dice también El Mundo que pide el Tribunal de Cuentas al Pacto de Toledo que promueva las reformas precisas para resolver de forma estable la situación. Esto... Fíjese, le voy a contar una intimidad. Dentro del Tribunal de Cuentas, que está compuesto por 600 personas elegidas minuciosamente, todos con ilustres carreras, etcétera, etcétera, que cobran un mogollón, etcétera, etcétera,
Le llaman al tribunal el tribunal que siempre llega tarde y mal. Porque llegan tarde, estos son los que fiscalizan la contabilidad de los partidos políticos y siempre llegan tarde. Sale una decisión suya que no son ejecutivas porque hay que llevarlas a los tribunales, las tienen que asumir las fiscalías, hacerlas suyas y entonces proyectarlas a los tribunales. Siempre que llegan es del ejercicio 2012, ahora en el 19, cosas por el estilo. Bueno, pues hasta en ese tribunal, que no se caracteriza por su sagacidad, entiéndanme bien, ni por su velocidad, se han dado cuenta de esto. Esto es evidente, hace muchos años que lo sabemos. Está bien el reproche, que todos conocíamos, que ni el PP ni el PSOE, los que han tenido responsabilidades de gobierno, han querido mojarse la mano en este asunto, que esto de dejarlo en manos del llamado consecuencia y comisión del Pacto de Toledo es como dejármelo a mí, que no sabría qué hacer. Ellos tampoco. Aquí se trata de tomar unas medidas de mucho calado. Por ejemplo, la que parece preferir el gobierno Sánchez, que creo que es el que nos toca los próximos años, es un impuesto adicional para atender ese déficit estructural. Cuando se dice estructural, quiere decir que si no se cambia, no tiene remedio. O sea, que su orientación natural es como la Torre de Pisa, es a estar torcida, eso no se enderezará nunca, y si alguien lo intenta, se caerá. Bueno, pues aquí o se trata de crear un impuesto o se trata de hacer una aportación vía presupuestos ya organizada, seria y anual, o esto no alcanza. Aquí había 65.000 millones en una caja de ahorros de la Seguridad Social, pero por diferentes cuestiones ahora no queda nada. ¿Qué cuestiones son? Pues hombre, hay un problema de pirámide de población. Cada vez se jubila más gente, estamos llegando a la época de jubilación del baby boom, esto va a ser peor y no mejor en los próximos 10 o 12 años, y cada vez el que se jubila era uno que cobraba más que uno que se incorpora al sistema, lo cual produce un déficit estructural. Si cada uno que entra cotiza por 1.200 euros y el que se jubila cobraba 2.500, pues aquí tenemos un problema porque no compensan las cotizaciones del que sale con respecto de la que entra o del que entra. Razón por la que se habla de que la tasa de reposición es de 2.5 o de 3 y que se necesitan 3 entrantes para cubrir lo que cotizaba uno que sale. Ese es el verdadero drama de la Seguridad Social. Se han pulido todo lo que había ahorrado para poder atender las pagas extras. Una paga de los jubilados en España son 9.000 millones de euros, una paga. Y se alcanzaba escasamente para las 12, con lo que se recauda, lo que tiene la Seguridad Social, etcétera. Pero las extras tenían que salir de la caja esta de ahorros que teníamos de años atrás, cuando el volumen de los que estaban en activo podía pagar el pequeño volumen entonces de los que estaban en situación pasiva. Ahora eso, y cada vez va a ir peor en los próximos 2 años. Así es que es cierto lo que dice el Tribunal de Cuentas, que estamos en un equilibrio patrimonial negativo y que habría que tomar medidas. Lógicamente hay que tomar medidas valientes que garanticen la estabilidad del sistema, de un sistema correcto, justo, en el que hay algunas imperfecciones, si me permite señalar, que yo creo que ustedes, si me oyen, que están cercanos a la jubilación o que están jubilados ya, deberíamos todos del brazo reivindicar a los partidos políticos que no sea el sistema de cálculo de la jubilación español el peor de toda Europa. El peor de toda Europa. ¿Por qué digo esto? Por 2 razones. La primera es que en la generalidad de los países socios de la Unión Europea, cuando uno se jubila, el cálculo jubilatorio es sobre toda su vida laboral, desde el minuto 0 hasta el minuto último, cuando ya el árbitro pita el final de la vida laboral del individuo. En los países que quedan que esto no es así, que son 2, Francia y España, hombre, entonces ustedes dirán, pues hombre, estamos empatados con Francia, no es que... No. El régimen de cálculo de la pensión jubilatoria en España es peor que el francés. ¿Por qué? Bueno, pues porque siendo que se exigen una serie de años cotizados, los mismos, en Francia que en España, en Francia el que se jubila decide qué años se toman en el cómputo. En España no, son los últimos 15 y punto.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay mucha gente que al final de su vida laboral, porque las empresas ahora van mucho peor que en los años 80 o en los años 70, y no te hablo de los años 60, pues resulta que ahora a lo mejor hay gente que se jubila y lleva 3, 4, 5 años de autónoma. Esos lo tienen fatal. O lleva 2 años en el paro, pues le meten una muesca a la expectativa jubilatoria tremenda. O han decidido jubilarse porque no les facilitan ningún empleo y entonces pues llevan a lo mejor 3 o 4 años mal cotizando o sin cotizar. Bueno, pues eso es enorme gravedad porque les viene un palo jubilatorio tremendo. En cambio en Francia, siendo que pues estamos ambos dos países en la anomalía de no estimar toda la vida laboral, que sería lo justo y lo correcto, al menos en Francia le dejan elegir al jubilado con qué años compone los 15, porque a lo mejor hay muchos que saldrían ganando y mucho. Xavier Cajo, un placer. Mil gracias, como siempre. Gracias por estar en esta redacción abierta de la mañana. Pueden ver a Xavier Cajo todos los días en Pulso Económico a las 8 de la tarde, aquí en Intereconomía. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Miguel Gutiérrez Pérez. 2 y 8 minutos de la tarde, 1 y 8 en la Comunidad Canaria. Nos quedan 22 minutos de programa, 22 minutos que vamos a consumir con Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿cómo estamos? Rafael Núñez Huesca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos traes novedades. Me decías que traías cosas interesantes. E internacionales. Internacionales también. A ver, sí, ¿por dónde efectivamente, empezamos? Rafael, porque en el día de ayer era la fecha límite para que se eligieran, bueno, para que se presentaran, mejor dicho, las candidaturas a suceder a Theresa May, a la primera ministra británica, que aunque ya ha firmado su resignación, su dimisión, todavía lo será hasta que se elija a esa persona que finalmente la sustituirá, ¿no? Y bien, tenemos 10 candidatos y te traigo un poco sus perfiles para que los comentemos, pero bueno, ya les adelanto que son todos pro-Brexit y algunos de ellos incluso son pro-Brexit o están dispuestos por lo menos a hacerlo sin acuerdo. Es decir, que el llamado Brexit duro, ¿no? El Brexit duro, que ahora si quieres te lo explico antes o después, las consecuencias que puede tener. Me interesa más saberlo antes, a priori. Pues venga, te lo explico. ¿Qué significa eso de Brexit duro que tanto oímos últimamente? Efectivamente, significa sin acuerdo, es decir, aunque no está muy claro lo que podría suceder en realidad, pero básicamente de repente todo lo que había con la Unión Europea, sobre todo lo más evidente, pues son el tema comercio y el tema libre movimiento, tanto de servicios como de mercancías como de personas, boom, de un plumazo al día siguiente desaparece. Deja de ser aplicable, ¿no? Efectivamente, y claro, te he traído aquí te voy a enseñar ahora una serie de puntos en los que sí que podría ser problemático, sobre todo para el Reino Unido, esto de salirse por las bravas de la Unión Europea. Vamos a ver, mira, pues te lo comento así rápidamente. En comercio, por ejemplo. Consecuencias de un Brexit duro, ¿no? Sí, día 1. Pues ya se le empezarían a aplicar al Reino Unido, para todos los negocios, las tarifas extracomunitarias, es decir, esos aranceles que la Unión Europea tiene con países terceros externos a la Unión Europea. Por lo tanto, se entiende, ¿no?, que con consecuencias de la economía, que las cosas que vengan importadas van a ser más caras porque tienes que pagar ese arancel también. Eso, uno de los puntos de comercio. Luego, tendríamos también que muchos productos, o casi todos los productos británicos en la Unión Europea, no podrían estar funcionando por una razón muy simple, porque hay unos certificados dentro de la Unión Europea, entre los países comunitarios, que no tendría, porque claro, se ha salido, ya no está dentro de ese grupo, ya no puede tener esos certificados, por lo tanto la exportación sufriría en estos países, del Reino Unido la sufriría porque no podría vender a países comunitarios. Y luego también que muchos fabricantes británicos, a lo mejor al ver todas estas trabas que habría con la Unión Europea, porque claro, es el gran foco de comercio, si no me equivoco, creo que eran las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea eran de 617.000 millones, o sea, era un dineral absoluto, pues dejaría de funcionar también. Entonces, claro, a lo mejor muchas dirían, oye, pues mejor me voy a Alemania, mejor me voy a, yo qué sé, ¿por qué no a España, ¿no?, a otros países, en vez de tener que someterse a todas esas trabas que el Brexit duro pondría. En tema de movimiento de personas, tráfico, pues mira, el Reino Unido
pierde, por ejemplo, más que nada esto se notaría en la frontera con Irlanda del Norte, Irlanda, ¿no? Porque es la que no hay que atravesar. Ahí tienen más. un problemón, ¿eh? Claro, pues a ver qué pasa ahora, porque allí es un ir y venir constante y además con mucha gente, ¿no? Que pasa todo el día de Irlanda del Norte a Irlanda. Pues ahora habría una frontera dura, aunque ahora te haré una pequeña incisión cuando hablemos de lo que pasa con acuerdo. Y bueno, lo que el Reino Unido, que es parte, lo que quería era controlar sus fronteras y que no te vengan pues gente de países europeos en masa, que es básicamente por lo que se ha producido el Brexit, ¿no? Por una inmigración brutal hacia el Reino Unido. De hecho, creo que hay 3,7 millones de europeos viviendo en el Reino Unido, por ejemplo. Aunque bueno, en España también podríamos decir que hay muchísimos británicos, pero en fin. Luego, bueno, sí, lo que te he dicho, ¿no? Toda esta gente, por ejemplo, que vive en España, británicos que viven en España, ¿qué pasa con ellos? Porque ya no tienen ese permiso para vivir porque no hay esa libre circulación de personas. Tendrían que hacerse residentes en España. Ya no puedes estar ahí porque sí, siendo británico tienes que hacerte residente, eso te obliga ya pues a hacer un cierto papeleo. Y bueno, también al revés, ¿no? Pero hay más gente del Reino Unido, yo creo, alrededor que en cada país, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, más o menos 1,7 millones de británicos en toda Europa y 3,7 de europeos en el Reino Unido. En cuanto a la ley, bueno, más que nada, mejor que la ley, la justicia, te diría, porque ya no aplicaría la Corte Europea de Justicia, ya no aplicaría, eso sí, lo de derechos humanos sí, porque aunque no es vinculante, eso sí que habría que, como es legislación, bueno, es internacional, pues sí que habría que hacerle caso, pero ya no se someten a la justicia europea, por así decirlo. En cuanto consecuencias del Brexit duro, sigamos. Sí. Lo que no entiendo muy bien yo es cuál es... que hay una incertidumbre brutal si esto pasa. ¿Pero cuáles son las diferencias respecto de un Brexit blando? Sí, ahora te lo voy a explicar porque el Brexit blando, el acuerdo que se ha hecho, no hombre, hay bastantes, ¿eh? Pero todo eso se va a producir igualmente. No, porque ahora te acuerdo porque han llegado una serie de acuerdos May y la Unión Europea que suaviza muchísimo todo esto. Vale. Ahora verás, ahora te lo cuento. Fíjate, tema de dinero. Pues... Esto es a lo bestia todo, esto es sin... Sí. Nos levantamos de la mesa y ahí te quedas tú y yo me voy con lo mío. ¿Qué se ahorraría el Reino Unido a pagar? Porque claro, el presupuesto europeo, pues todos los países sueltan ahí bastante dinero, ¿no? El Reino Unido da más o menos 13 billones, o en español sería mejor dicho, miles de millones, a la Unión Europea para su presupuesto. Pues ya no tendría que pagarlo, esos 13 billones. Pero claro, te lo ahorras, pero claro, también dejas de recibir muchas subvenciones que la Unión Europea da, porque da muchísimas. Por ejemplo, sin ir más lejos, a los agricultores británicos les sueltan 3 billones tranquilamente. 3.000 millones. Sí. Es mucho dinero también y bueno, no he mirado más subvenciones, pero seguro que a lo mejor incluso... Sí, pero al ser un país rico, el Reino Unido, seguro que el cómputo global es perjudicial para ellos. Seguro que ellos ponen más dinero del que reciben. Los 13 billones sí, luego, pero claro, dejan de recibir subsidios, pero claro, seguramente lo que no es el caso, por ejemplo, de Polonia o de, no sé, o de Hungría, que seguro, vamos, estoy segurísimo que reciben más dinero del que aportan. Pero habría que hacer el cómputo... Todos los déficits comerciales que a partir de ahora van a padecer los británicos, eso también son consecuencias negativas, claro. que vamos a ver si les compensa o no les compensa. Se supone que no. Eso, bueno, esto volvemos a decirlo, Brexit duro, porque luego, claro, las relaciones con el acuerdo se suavizan muchísimo y yo creo que es lo más lógico, ¿no? Y lo que te he dicho de la frontera de Irlanda, que ahora van a tener que hacer control de inmigración, todo el mundo con el pasaporte, para pasar y ya no es tan rápido, es decir, hay mucho retraso y, hombre, y aranceles, porque claro, si no llegas a ese acuerdo que el que tiene May, bueno, que tenía May y la Unión Europea, pues esos aranceles se van a mantener. Entonces, vamos ahora con acuerdo, porque se suaviza mucho todo, en el sentido de que es bastante mejor para el Reino Unido, aunque ahora cuando veamos los candidatos verás que a muchos de ellos el acuerdo le parece que no es nada justo para con el Reino Unido. El acuerdo básicamente... Lo que quieren hacer es una unión aduanera, no como la que tenemos ahora, que es como servicios, bienes, personas y que todo se mueva fácilmente, sino solo de bienes, que es más o menos lo que tiene Turquía ahora mismo con Europa. Es decir, que eso facilita pues, muchísimo el comercio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues para Irlanda del Norte, que es lo que te he dicho, donde está el mayor problema, es que no quieren que ahí se produzca de repente una frontera dura de, venga, no eres europeo, papeles, pues no sé si has ido a Estados Unidos, por ejemplo, para entrar ahí, si no eres estadounidense tardas mucho más. Sí.
pues más o menos lo que pasaría cuando vienes de Europa, fuera a Europa también pasa lo mismo si no tienes pasaporte europeo, tardas mucho más en pasar. Sí. Y claro, esto es lo que quiere evitar tanto la Unión Europea, porque también obviamente miran por los intereses de Irlanda, y lo que quiere evitar también el Reino Unido. Entonces van a crear una cosa cuando termine, van a firmar un acuerdo cuando termine, después del acuerdo, otro acuerdo, ¿vale? Para específicamente esta situación que tiene en Irlanda del Norte, que se va a llamar Free Trade Agent, que viene a ser pues un agente de libre comercio, que básicamente lo que quiere hacer es que no exista esa frontera dura para todas esas transacciones que se producen pues entre Irlanda del Norte e Irlanda, que haya esa fluidez, ¿no? Porque si no la hay, la verdad que se va a perder mucho. Y mientras se hace, porque eso va a tardar en hacerse, se haría lo que llaman ellos un backstop, que es como un acuerdillo temporal para que esa frontera dura no se produzca, que aquí ha sido lo de lo más controvertido, lo de Irlanda del Norte e Irlanda. Pero bueno, que básicamente lo que te digo, que el acuerdo económicamente para el Reino Unido le interesa más que salirse por las bravas, que bueno, fíjate Trump que él apoya que se salgan por las bravas porque a él le viene mejor, así pierde fuerza la Unión Europea, pierde fuerza la propia Reino Unido y demás. Pues bueno, esos son los dos escenarios, uno de ellos muy complicado para el Reino Unido, el otro no tanto, pero bueno, como son ellos tan suyos, pues hay candidatos que lo quieren hacer por las bravas, como por ejemplo Boris Johnson, que tenemos antes de entrar con los candidatos, de los 10 que pueden aspiran a suceder, yo te voy a enseñar a los 4 más probables. Tú me vas a hablar de los y luego te voy a mencionar un poco por encima, pero un poco por encima los otros. Que antes de eso, una breve reflexión. Yo creo que a la Unión Europea le interesa que el Reino Unido salga mal, salga perjudicado. Hombre, perjudicado va a salir. Como elemento disuasorio ante posibles nuevas salidas. Es decir, oiga, señores franceses con Le Pen o señores holandeses con Wilders, si ustedes se atreven a hacer tonterías y quieren marcharse de la Unión Europea, que sepan que no les vamos a tratar nada bien. Tenemos que intentar que no les compense la salida. Y si la Unión Europea y el Reino Unido llegan a un acuerdo beneficioso para los británicos, en realidad alguien podría preguntarse qué sentido tiene pertenecer a la Unión Europea. De manera que bueno, pero perder van a perder, pero no va a ser tan malo. Es decir, lo que May ha estado buscando, y se lo han rechazado 3 veces en el Parlamento, era que se pudieran ir, pero que hubiera futuras relaciones buenas con el bloque europeo, porque evidentemente les interesa su entorno económico. Pero vamos, perder, ya te digo que van a perder, porque se está en la... Pues la cosa es si pierden mucho o pierden muchísimo, ¿no? Sí, porque es que el otro es que es tan incierto que nadie se atreve a hacer cálculos, porque a saber... Y luego tienes que firmar acuerdos con otros países, hacer acuerdos bilaterales con otros países, porque si no, ¿de qué vas a sobrevivir? Estados Unidos le ofreció a Inglaterra, al Reino Unido, duplicar o triplicar el acuerdo que ya tienen, las transacciones que ya tienen, para que no sufra tanto con... ¿Ah, sí? Claro, básicamente para llevárselo. Oye, que tú no te preocupes, vete, como sea de la Unión Europea, que nosotros mejoramos nuestras relaciones, lo dijo Trump la semana pasada, y cuando estuvo en Reino Unido, y no te va a ir tan mal. Pero claro, aún así no llegarían a ese nivel que tiene la Unión Europea y el Reino Unido de comercio. Los 670.000 millones que tienen, pues ahora mismo con Estados Unidos creo que son 170. Si lo multiplicas por 3 aún así no llegas. Pero bueno, que Estados Unidos es muy partidario, con Trump por lo menos, de que se marche. Posibles sucesores de Theresa May, que serán los que al fin y al cabo negocien la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sí, bueno, ya está. El tema es que ya está negociado y la Unión Europea ha dicho, oye, ya hemos hablado muchísimo, ya está. Pero es que no. Lo ha presentado 3 veces May y han dicho que no. Y porque bueno, es que fíjate, dentro del partido hay una división que no veas. Vamos a ver la primera de esas imágenes, de esos decos, que es Boris Johnson. Es la imagen, bueno, que en 3 pinceladitas, ¿no? Es el preferido de Trump, es un poco a su estilo. Pero hombre, yo prefiero la verdad que a Donald Trump a este. Vamos a pausarlo ahí. Él es el exalcalde de Londres, es súper polémico, ya lo conoce, bueno, se le conoce bastante, y es el que más respaldo tiene, tal vez por su radicalidad con esto de irse de la Unión Europea, entre las filas, militancia, mejor dicho, Tory, vamos, conservadora. Y es que fue un súper crítico con Theresa May, tanto que llegó a dimitir como ministro de Asuntos Exteriores, como estamos viendo en pantalla, porque no estaba de acuerdo con la política que se estaba realizando con el Brexit en cuanto a irse... Bueno, no estaba de acuerdo y él, pero consecuente sí, yo me voy, pues ya está, dimito. Y prefiero un no acuerdo a un mal acuerdo. De hecho, tenemos esa declaración, vamos a escucharla.
and make sure that we kept no deal as an option. We always said that no deal was better than a bad deal. So how can we conceivably take no deal off the table? Digo, 31 de octubre es la fecha límite en Halloween. Y él le dice que si no se renegocia esto y no se llega a un acuerdo que él crea beneficioso para el Reino Unido, pues nos vamos por las bravas y ya está, no hay problema. Otro de los candidatos, vamos a ver esa siguiente imagen, Raquel, es Michael Gove, que es el ministro de Medio Ambiente, y este es básicamente una continuación de Theresa May. Pero bueno, sí, la foto que se ha hecho de perfil, la verdad es que me parece un poco de broma. Parece Benny Hill. Pues bien, ministro de Medio Ambiente, y pongo ahí, traicionó la candidatura de Johnson en 2016. Ellos se presentaron juntos, él como jefe de campaña, Johnson como cabeza, Boris Johnson. Y él, poco antes de que fuera el momento, él no creía que Johnson fuera a ser el mejor primer ministro que podía tener Gran Bretaña, todo esto a raíz de la dimisión de Cameron. Y decidió hacer su campaña solo, por lo tanto los dos iban solos, al final dijeron, oye, pues nos retiramos, y de ahí salió May, o sea que May era súper inesperada. Y él es defensor del plan de Theresa May, le parece que es lo correcto y que vamos, que se tiene que salir de la Unión Europea, pero de forma ordenada, con un acuerdo. En cambio, él ha tenido ahora una polémica muy grande porque iba a salir una noticia suya sobre que había consumido drogas, ya ves tú, hace 20 años, y dijo, pues antes de que salga lo cuento yo. Vamos a ver cómo Michael Gove tiene pinta también nos de cuenta fumar porros, desde luego, que había consumido cocaína. Cocaína. I took it several occasions, on social occasions more than 20 years ago when I was working as a journalist. It was a mistake. I deeply regret it. Es que era delito. Y claro, pues eso, pero oye, pero es que no es el único, 7 de los 10 han dicho que también, en sus años mozos. O sea que... ¿Y esto es necesario para no sé? Ya, pero además, sobre todo habiendo sido hace 20 años. Claro, es que, si me dice, no es que fuera antes de ayer. No vamos a hacer a un cocainómano presidente del gobierno, pero oiga... Pero bueno, eso. Vamos con el siguiente, que es Jeremy Hunt. Jeremy Hunt, fíjate tú cómo cambian las cosas, de un año, de 3 años para otro. Él era... de los que defendía mantenerse en la Unión Europea, Jeremy Hunt. Vamos a ver, Raquel. Ahí lo tenemos. Este es el que sucedió a Boris Johnson en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Bueno, hubo uno por medio. O sea, es que ha habido esto ha sido un cambio de sillas con esto del Brexit increíble, Rafael. Pero bueno, es el actual ministro de Asuntos Exteriores, que defiende evidentemente como, bueno, pues es muy colega de May, y defiende que se salga de forma ordenada, porque si no considera que va a ser un suicidio político para los Tories, para su partido, para el Partido Conservador. Pero es que cambió de opinión, porque en el 2016 era de quedarse en la Unión Europea, pero bueno, que como que ha acatado totalmente el referéndum y vale, hay que salir. Pero es que no es el único, porque otros candidatos también, como Mark Harper o Rory Stewart, que Rory Stewart es el ministro de Desarrollo Internacional, pues también cambiaron de opinión. Este es Dominic Raab, Rafael, que es posiblemente, bueno, como pongo ahí, fue uno de los primeros Brexiters, uno de los primeros que dijo, el Reino Unido se tiene que salir de la Unión Europea. Un poco como Nigel Farage, pero en el partido Tory. Sí, efectivamente. Exministro del Brexit, él era pues el que iba a llevar eso, no le gustó como lo estaba haciendo May, dijo, no puedo apoyar este acuerdo, no me parece justo para mi país, me voy. También bastante consecuente, ¿no? Aquí la gente, como Rufián, que dijo que se iba a ir a dejar su escaño, pues ahí está cobrando de lo lindo. Pues bueno, aboga por salir de la Unión Europea antes del 31 de octubre con o sin acuerdo. Y así le preguntaban en la BBC y dijo lo siguiente al respecto. Fíjate qué determinado está. There's no case for a further extension. I think we've got to bring some finality to this. And can you promise people watching now, I will not ask for an extension then? I will not ask for an extension. O se llega o te acepta el Parlamento el acuerdo, pero claro, no lo va a hacer porque él no quiere, si en el caso de que sea elegido no le gusta ese acuerdo, o nos vamos. Determinación, ¿eh? O sea, aquí tenemos en realidad a dos duros, dos radicales, que son Johnson y Raab, y dos moderados. Y dos moderados de los que posiblemente salgan, pero vamos, lo más seguro es que salga Johnson, ¿eh? El único que le puede, yo creo que combatir es Gove. Sí, son los dos que están, vamos, todo el mundo dice que os van a ser o uno o el otro. Y luego ya si quieres, para terminar, sí, nos quedan 3 minutos. Vale, te quería comentar rápidamente de otros candidatos, como te he dicho, no, otros veletas, ¿no? Porque antes eran pro-europeos y ahora de repente son pro-brexiters, pro-Brexit, perdón. Mark Harper, que es un diputado del Partido Conservador, Rory Stewart, que es el ministro de Desarrollo Internacional,
Y bueno, y tengo aquí una cosa que me parece bastante curioso, ¿no? Fíjate tú, porque una de las candidatas que se llama Andrea Leadsom, que es diputada, vamos, lo llaman allí backbencher, que son los que, porque fíjate, frontbenchers son los ministros del gobierno. ¿Cómo se llaman? Frontbencher. Bench es asiento, vamos, banco. Pues los que están al principio, igual que aquí en el gobierno, pues están al principio, y los demás, los diputados normales del partido, pues están atrás, backbenchers, pues atrás. Y esta es una de ellas que se presentó a las elecciones desde 2016, bueno, a las elecciones, a suceder a Cameron, vaya, a las primarias. Y se formó una polémica porque ella dijo, ojo, yo soy madre y al ser madre me hace mejor candidata. Y se formó polémica por eso. Y total que dijo, vale, pues no me presento al final. Pero aquí la gente... Porque se hace polémica por eso. O sea, pero no, que me parece una polémica estúpida. Pues vale, pues me parece perfecto. Aparte, que si ella cree que es así, pues adelante. Pero no, pues se formó polémica y nada. Que y no... también se quitó de en medio. Aquí la gente, veo que en el Reino Unido los políticos se quitan de en medio con una facilidad. Sí, y aquí hay algunos que... Pero bueno, esto ha sido por tontería, pero hombre, los otros se quitaban de en medio por coherencia, ¿no? Sí. Oye, no estoy nada de acuerdo con esto, no voy a seguir. No estoy nada de acuerdo, pero oye, que yo, hombre, que de ministros está muy bien. Y me quedo aquí cobrando el dinero, pero vamos, que así está la cosa, Rafa, y como salga Johnson o como ¿Cuándo salga... se va a dirimir esto? ¿Esto cuándo lo vamos Pues mira, a saber? el 31 de octubre es la fecha límite que ha puesto la Unión Europea y May para que se produzca el Brexit con acuerdo. Entonces, pues estos candidatos se han dado hasta esa fecha para que se haga con acuerdo. Y si no se hace con acuerdo, pues el mismo 31 nos vamos. Y bueno, los candidatos lo sabremos, va a tardar, porque hay que hacer unas votaciones y demás. El 22 de julio más o menos se sabrá. ¿De julio? Sí, se sabrá más o menos. Todavía no hay tiempo. Aún nos queda un mes y medio. Sí, hay tiempo para que se elija, pero bueno, que a ver qué pasa, porque de la Unión Europea y el Reino Unido, sobre todo el Reino Unido, pues depende mucho esto, de quién salga, para el tema del Brexit, porque no es, ya hemos hablando de esto 3 años, no es moco de pavo, Rafael. No está siendo desde luego fácil. Miguel, como siempre, ha sido un Muchas placer. Gracias por tu trabajo, enhorabuena por tu trabajo. Les dejo con Fernando Paz, Tiempos Modernos, y toda la actualidad de la información política en nuestro país en eltorotv.com. Mil gracias, hasta mañana.